porque quiero mostrarles una vez más es de dónde viene esto. Entonces, esta es la página comentariobiblico-gratuito.org. Y aquí encuentran las 4 ventanas que hemos hablado de ellas y las mencionamos constantemente. Y en este caso, esta segunda ventana del Nuevo Testamento es donde está, obviamente, los libros del Nuevo Testamento. Y encontramos 3 opciones: los escritos, comentarios escritos, por audio y por video. Entonces, aquí es donde podemos ir a la de Filipenses en cuestión de lo escrito, que es el comentario. Le aplanamos ahí y ahí está el comentario. Lo tenemos en PDF, listo para ser mandado, proporcionado completamente gratis. Todo esto es completamente gratis. Tenemos la bendición de hacer estas transmisiones completamente gratis, porque queremos bendecir a la iglesia, queremos bendecir a nuestro mundo, y por eso es que invitamos a que la transmisión la puedan compartir ustedes, y hemos puesto ahí el enlace para ello. Una de las cosas que quería hacer para concluir la clase era retomar la conversación del bosquejo que está ahí en la pantalla, lo están viendo ahorita. Pero este bosquejo, el cual típicamente, y no sé si ustedes recuerdan esto que lo hemos mencionado, pero típicamente cuando se trata de las escrituras de Pablo, y se le atribuyen 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, 13 se le atribuyen a él. Él es un poquito predecible en cómo su estilo literario, cómo escribe él. Y me refiero a la cuestión de que sus cartas típicamente son divididas muchas veces a la mitad, en cuestión de la primera parte siendo lo doctrinal, lo teológico, y la segunda parte viene siendo la aplicación o lo práctico, en el sentido de qué hacer con todo lo que explicó. Entonces, si piensan de esa manera, Filipenses, estamos ya en el capítulo 4, que es el final del libro. Estamos en la parte práctica, estamos hablando acerca de lo que significa. Una de las cosas que hemos enseñado a través de estos cursos, y espero que sea una de las cosas que esta mañana están tomando nota, lo apuntemos, o de alguna manera se lo mandamos a alguien, o nos lo mandemos a nosotros mismos en un mensaje, o lo pongan en Facebook, es lo que estoy por decir. Toda interpretación correcta de la Biblia, toda interpretación correcta de la Biblia siempre lleva a una aplicación de ella. En otras palabras, la palabra de Dios, su propósito no es nada más transferir información. Su propósito no es nada más profundizar nuestro conocimiento en las cosas de Dios. Su propósito es literalmente transformar nuestra vida con el propósito de caminar, de acercarnos, de vivir en semejanza a aquel que cumplió esa palabra que estamos leyendo, que es Cristo Jesús. Entonces, una vez más, toda interpretación correcta de la Biblia lleva a la aplicación de ella. Somos responsables como intérpretes de ella de saber cómo y cuándo contextualizarla. En otras palabras, ya indagamos, ya entendimos, ya sabemos qué es lo que dice la Biblia, ya entendimos el significado de ella, ahora la aplicación somos responsables de ello. El único reto que yo he estado enfatizando una y otra vez, ese es otro principio que también espero que podamos escribir, es de que importante y crucial que es la aplicación de lo interpretado, y en este caso va a ser el capítulo 4, y vamos a hablar, nos va a llevar a aplicación, simplemente no tanto porque nos interesa ver la aplicación, no tanto porque nos interesa el ahora qué hacemos con esto, simplemente es el flujo de ello. ¿Sí? Importante que es esto. Lo que no podemos seguir haciendo es el principio número 2. Lo que no podemos seguir haciendo es ir a la Biblia e iniciar con la aplicación. Ir a la Biblia para buscar y ver qué es lo que Dios quiere decirme a mí. Ir a la Biblia porque tengo esta necesidad. Yo creo que esa actitud y mentalidad o perspectiva es legítima, no la estoy criticando, simplemente que la Biblia es un libro en el cual su autoridad está basada no en lo que yo entiendo, no en lo que me pasó, no en cómo fui educado, no de qué seminario vengo o no de qué experiencia vengo. Ahí no está la autoridad. La autoridad está en el Espíritu de Dios que escogió, inspiró, habló y usó a personas específicas en tiempos específicos, en contextos específicos, en circunstancias específicas. Por eso es que no iniciamos con la aplicación de la Biblia, iniciamos con la Biblia, iniciamos con el mensaje en ese tiempo. Menciono todo esto porque, otra vez, hoy en día, trágicamente, y digo trágicamente porque es una tragedia, que sigamos haciendo o creando, o la iglesia tolerando sermones que su motor de arranque es un tipo de fórmula, es un tipo de simplemente los pasos para. Y otra vez, no estoy en contra de ello, siempre y cuando emanen de una correcta interpretación. Entonces, lo hermoso de una correcta interpretación
es que como la interpretación de la Biblia es única, es solamente, el mensaje de la Biblia siempre es uno. Los pasajes de la Biblia solamente tienen un solo mensaje, con la excepción, algunas excepciones, que es profecía, que potencialmente tiene un mensaje para ese tiempo y para el tiempo venidero, pero es un porcentaje muy pequeño en cuestión de las cuestiones del futuro. La profecía en la Biblia, hemos dicho, porque acabamos de hacer la clase, el libro de Amós, la profecía, su mensaje principal de los libros proféticos Antiguo y Nuevo Testamento, tiene que ver con una reforma en el presente, con el arrepentimiento, con el regresar a mí, porque es el pueblo de Dios que anda caminando como si no conocieran a un Dios. Entonces, menciono todo esto porque la ventaja de poder tener una interpretación correcta de la Biblia, lo que hace es que nos abre un mundo de posibilidades en aplicación, en esto es lo que significa hoy en día, en la creatividad de poder presentar o reempaquetar ese mensaje que es uno, ese mensaje que es el que el Espíritu de Dios le dio al autor original. Ahí es donde tenemos esa creatividad. Y menciono esto porque trágicamente hoy en día, ya sea por ignorancia, sea por conveniencia, no lo sé, pero cuando iniciamos con la aplicación, sentimos o pensamos que tenemos que ayudarle a la Biblia para que sea relevante, para que sea percibida con relevancia. Y ustedes y yo sabemos esto. La Biblia no necesita mi ayuda. Dios siempre ha usado medios, ha usado experiencias, ha usado personas, situaciones, eventos para comunicar su mensaje y darle la habilidad al hombre de entender. Todo esto lo estoy mencionando porque conforme concluimos nuestra clase en este día y ustedes ven en la pantalla una vez más el bosquejo, me interesa que retomemos esa perspectiva desde una altura bastante considerable para ver el panorama completo, el panorama de todo el libro, porque estamos concluyendo. Entonces, lo que hemos aprendido, especialmente lo que están viendo ahí en la pantalla, y esto es del comentario, ¿verdad? Este bosquejo es del comentario, es la manera en la cual él elevó una oración al principio y empieza a hacer esta oración por una iglesia de la cual él ama. Es una iglesia que vamos a leer ahorita. Él la ama y es una iglesia amorosa, pero con problemas internos. No sé si eso resuena con alguien esta mañana. ¿Han conocido iglesias amorosas con problemas internos? A lo mejor estoy hablando de la familia de nosotros. Podemos ser una familia amorosa, pero con problemas internos. Esa es la iglesia de los filipenses. En el número 2 fue la preocupación de Pablo por ellos más allá que la preocupación por él mismo en la prisión. Otra vez, es su corazón pastoral o paternal. Lo vimos en el capítulo 1. De ahí es que él se mueve y iniciando en el capítulo 2 es donde encontramos o donde vemos, y ustedes lo pueden ver aquí, hay una, ¿cómo se dice? Como que se empalman, donde habla acerca del ánimo de Pablo, capítulo 1, versículo 27 al 2:18, que aquí es donde él empieza a hablar acerca de la unidad a la imagen de Cristo, en medio de la persecución, el vivir sin egoísmo, a la imagen de Cristo. Recuerden que aquí es donde encontramos ese himno cuando dice, hay en vosotros la misma actitud que Cristo, y empieza a desglosar la actitud de Cristo. En fin, llega un punto en el cual habla acerca de los planes que él tiene con respecto a los filipenses. Al final de ello, lo que vamos a encontrar, y esto es el capítulo 2, entre paréntesis, vean, capítulo 2, todo lo que encontramos aquí. Encontramos también la cuestión de que él empieza a lidiar ahora en el capítulo 3 con, eso es lo que hemos dicho que se le considera o se le categoriza como cartas circunstanciales. Algo está sucediendo dentro de esas iglesias que orilla, que lleva, que motiva, que empuja a esos escritores a hablar o a escribir. Y en este caso observen que hay un problema con lo que se cree que son los judaizantes. Es una secta, es un grupo que está literalmente distorsionando la iglesia, el evangelio, en fin, es un caos que hay. Por eso dije hace rato que es una iglesia amorosa, pero con problemas internos. Aquí son problemas internos. En el capítulo 3, él va a lidiar con todo eso y eventualmente lo que estamos haciendo es que estamos llegando a este capítulo 4, que ustedes lo ven aquí, donde está repitiendo sus amonestaciones, que es lo que estamos hablando en esta hora. Y bueno, rápidamente nada más quiero que vean el bosquejo del número 5, porque otra vez habla acerca de aquellos que presentan la circuncisión falsa. ¿Sí? Circuncisión falsa, porque esos judaizantes están diciendo que la circuncisión es lo que hacemos, y el mensaje de Pablo con respecto a la circuncisión es que no es lo que hacemos, es lo que nos sucede, porque la circuncisión apuntaba hacia aquel que la iba a cumplir, aquel que todo este Antiguo Testamento, reglas, mandatos, estatutos, principios, apuntaban hacia una persona. No era tanto para que el pueblo lo hiciera, era para que Cristo lo hiciera. Pero aquí está el punto.
al hacerlo Cristo, o sea, al Cristo convertirse en esa circuncisión. Y cuando hablo de circuncisión, recuerden esto, cuando lean el capítulo 3 o regresen al capítulo 3. El capítulo 3, este pleito, esta defensa, esta apología que está haciendo ante esta secta, Pablo está presentando su caso legal ante ellos y está trayendo las acusaciones, porque acuérdense que ellos, estas sectas, sea en Filipenses, estas sectas, sea en el libro de Gálatas, sean los gnósticos en Efesios, en Colosenses, acuérdense que estas sectas, cuando venían a la iglesia, atacaban el liderazgo de la iglesia y atacaban directamente a Pablo. Entonces, ahorita estamos por entrar en el capítulo 4 y vamos a hablar acerca de la estructura de la iglesia. Y uno de los retos para la iglesia, en un momento dado, no son tanto sus problemas internos. Escuchen lo que estoy por decir. Los retos de las iglesias, y esto que estoy por decir se aplica en cualquier índole, sea iglesia, sea familia, sea un negocio, sea gobierno. El reto muchas veces no son las desavenencias o la disfuncional interna. El reto es no tener un sistema bíblico de cómo lidiar con las situaciones. Porque muchas de las veces no tenemos control de lo que viene, no tenemos control de cómo se presenta alguna. La pandemia es una de esas cosas de las cuales nos ejemplifica en una experiencia global, pero aún internas. A veces internamente pasan cosas que nunca las veíamos venir y suceden de repente. Entonces, lo que Pablo va a hacer es que él, cuando presenta su defensa ante este grupo en el capítulo 3, él va a tomar la agresividad de ellos contra Pablo, contra él, extremadamente personal. Pero esa es la razón que lo va a tomar personal. Y aquí está la palabra que quisiera dejar antes de entrar en el capítulo 4 con respecto a la estructura y sistema de la iglesia. Estoy hablando del gobierno de la iglesia, estoy hablando de la teología de la iglesia. Pablo lo toma personal y va a reaccionar de una manera personal contra ellos, porque otra vez, lean ese capítulo 3 y no es nada agradable cómo habla de ellos, porque Pablo considera que su vida no solamente ha sido impactada por el evangelio, pero su vida está edificada en esa transformación que el evangelio hace. Entonces, toda acusación que tú hagas contra mí, la estás haciendo en contra del evangelio. Ese es el punto de Pablo. En otras palabras, no es tanto que Pablo se haga el ofendido, no es tanto que Pablo está tomando su posición pastoral o apostólica muy serio, donde dice, espérate Pablo, tranquilo, o sea, no te pongas, no te alebrestes mucho, no te pongas muy agresivo. No, Pablo, su celo por la presencia de Cristo, y déjenme decir esto, esto es muy importante lo que estoy por decir. Una de las razones por qué el evangelio está siendo atacado a través de esos judaizantes, a través de estas sectas. Una de las evidencias cuando el evangelio es atacado dentro de la iglesia o de los cristianos es que típicamente los cristianos no sabemos que está siendo atacado el evangelio. No sé si eso tiene sentido o está claro en lo que estoy explicando. En otras palabras, en el caso de los filipenses, fue necesario, como es el caso hoy en día, fue necesario la intervención apostólica, autoritativa, de la voz de Dios para decir a la iglesia, el problema que ustedes tienen no es tanto por el color de piel, no es tanto por las diferencias en cuestión de la cultura griega, cultura romana, cultura judía, cultura bárbara. ¿Sí me explico? O sea, la diversidad de ustedes no es el problema de ustedes. Y ese es el problema es que no saben qué es el problema, es que lo que ustedes están haciendo es una afrenta contra el evangelio. Ahora, ¿cómo se manifestó esa afrenta? Otra vez, capítulo 3, habla de los judaizantes que están tratando de llevar a la iglesia de regreso a los rudimentos de la ley. Hacer eso hace 2000 años, hacer eso el día de hoy, porque yo creo que eso sigue sucediendo hoy en día. Y una vez más, por favor, escúchenme. Y estoy hablando hasta cierta manera estoy teniendo ideas preconcebidas, estoy siendo un poquito prejuicioso en esto. Pero, trágicamente, no creo estar equivocado en lo que estoy diciendo. Los judaizantes lo que estaban haciendo, estaban llevando a la iglesia o tratando de llevarla a los rudimentos, porque al final de la jornada, al final de la conversación, ese es el punto, es que la iglesia estaba creyendo o había creído, Pablo encarcelado, la iglesia estaba creyendo o había creído que el evangelio era lo que ellos hacían.
Era el compromiso de la iglesia al Señor, compromiso de la iglesia a la ley, compromiso de la iglesia a unos con otros, compromiso de la iglesia a ayudar a expandir el evangelio. Ellos pensaban que la labor que ellos llevaban a cabo, ese era el evangelio. Yo argumentaría que no hay afrenta más grande en contra del evangelio que pensar que nosotros somos el evangelio. Sí, todo lo que la iglesia quiso o estaba haciendo en cuestión de la iglesia de Filipo, lo que estaban haciendo no era el evangelio. Lo que la iglesia hoy en día hace, lo que tú y yo hacemos, somos llamados a hacer. Le llamamos en el lenguaje de la Biblia teológico los imperativos, los mandatos, la obediencia. Ese no es el evangelio. El evangelio es lo que Cristo hizo, no es lo que la iglesia hace. Es lo que Cristo hizo, porque el evangelio son las buenas nuevas. El evangelio es donde está el poder de salvación. El poder de salvación no está en lo que tú y yo hacemos. El poder de salvación no está en nuestra capacidad de hacer las cosas. El poder del evangelio no está en las habilidades que tenemos. El poder del evangelio no está en la unidad de la iglesia para llevar a cabo este tipo de tareas. Eso es lo que produce el evangelio. Entonces menciono todo esto porque yo creo que la confusión que había entre los filipenses hace 2000 años es exactamente la que hay hoy en día. Ahora, lo he ejemplificado antes esto y lo voy a volver a ejemplificar igual, y no lo tengo en la pantalla, pero no creo que necesito ponerlo, pero es la gran comisión. La gran comisión, empezando en el versículo 18, dice: id por todo el mundo y da estos imperativos. Hay que ir, hay que predicar, hay que enseñarles que guarden todas las cosas, bautizándolos. Entonces, un montón de ordenanzas, por eso es una comisión, ¿verdad? Estás comisionado. La iglesia, trágicamente, aparentemente por lo que entendemos, y por eso es que creemos que son escritas estas epístolas pastorales, estas epístolas del Nuevo Testamento, es porque la iglesia tomó todo eso y se afanó en hacerlo, como hoy en día lo necesitamos hacer o queremos hacerlo, y no hay nada malo con ello, pero aquí está el punto. Convenencieramente la iglesia hace 2000 años y 2000 años después habían y hemos olvidado que el id, versículo 18 de Mateo 28, gran comisión de id, hacer discípulos, todo eso está basado en el versículo 17. Si ustedes están viendo la Biblia o la pueden abrir, Mateo 28, 17 dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces la implicación de esto es que el evangelio es la potestad que Cristo ha sido ya experimentada. Inclusive ese es el capítulo 2, al principio de 2 de Filipenses, donde habla acerca de la actitud de Cristo y empieza a desglosar todo de tal manera que llega al punto de ser un siervo sufriente, muerte de cruz, y habla donde es por eso, dice Pablo en Filipenses 2, que el Señor lo va a exaltar y le va a dar el nombre que es por sobre todo nombre. De tal manera que ante ese nombre, que es el nombre de Señor, toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es quien dice que Él es. Es el punto. Entonces en la gran comisión es donde Cristo está diciendo: toda potestad me es dada a mí. Entonces el evangelio es exactamente la potestad de Cristo. El evangelio es la autoridad que Cristo tiene. Entonces el id, esa comisión de id, de plantar iglesias, de compartir todo eso, eso es lo que produce la potestad de Cristo. Todo esto lo menciono porque otra vez, esta confusión que había hace 2000 años, la hay hoy en día, es que pensamos que la autoridad somos nosotros, que literalmente nosotros somos la esperanza de este mundo. Nosotros no somos la esperanza de este mundo. Nosotros somos representantes de la esperanza de este mundo. Nosotros somos embajadores, que un embajador es alguien que representa a alguien más en una tierra o en un lugar foráneo. Eso es lo que somos. En fin, todo esto lo menciono y lo vuelvo a mencionar porque lo hemos hablado constantemente y es el contexto en el cual estamos avanzando ahora al capítulo número 4. En el capítulo número 4 es donde él viene a hacer una transición gramatical y dice: por lo tanto, una vez más, hermanos, hablando a la iglesia, ¿verdad? Hermanos míos, amados en el Señor, ¿verdad? Dice: a quien amo y a quien extraño mucho. Es una iglesia que el apóstol Pablo amaba, ya lo hemos hablado esto a través de esta carta. Es una iglesia amorosa, de la cual él dice: ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse firmes en el Señor.
esa cuestión de el imperativo de firmeza, una vez más, es imperativo de mantener, ese es un imperativo, es un mandato, manténganse firmes, tiene que estar basado, una vez más, en un indicativo, tiene que estar basado en el Evangelio, en la persona de Cristo. Entonces, la firmeza de la cual él está hablando, que para él es lo importante, da la implicación que este amor, este sentimiento de extrañarles, entrañable, donde él habla de que son mi alegría y son mi corona, es de suma importancia, porque una de las cosas que vamos a aprender de Pablo y hemos aprendido a través de esta carta, si ven aquí en la pantalla, es la cuestión del amor que él sentía por la iglesia real, no tanto por la iglesia ideal. Entonces, aquí es donde quiero retomar la conversación de lo que he estado explicando con respecto a lo que es el Evangelio y lo que no es el Evangelio. Una de las afrentas más grandes que tiene la iglesia hoy en día no es tanto el secularismo, no es tanto las legalizaciones de todas estas cosas nuevas que están pasando o la revolución moral, ¿sí? Yo estoy convencido que así como en los Filipenses, la afrenta, el problema, el reto, la disfuncionalidad inicia en casa. Y voy a decir una vez más, así como hace 2000 años, el reto era que Pablo tuvo que intervenir autoritativamente en un contexto de amor, ¿sí? Para decir, necesitan entender que la circuncisión no es lo que hacemos. Lo hacíamos antes para una experiencia de obediencia, para posicionarnos ante el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo hacíamos antes para posicionarnos de tal manera que fuésemos inocentes delante de Dios. Es lo que enseñó la ley, es lo que ha hecho la ley, el sistema sacrificial. Pero Pablo, hablando desde la perspectiva que cuando él iba rumbo a Damasco, en el capítulo 9 de Hechos, él se encuentra no con la ley que él tanto amaba, que él tanto dedicó su vida, se encontró con el cumplimiento de la ley. Entonces, esta cuestión de la ley que Pablo abrazó, enseñó, estudió a profundidad, él construyó su vida en esa ley, ¿sí? Él reconoce después del capítulo 9 de Hechos, en su transformación, su regeneración, él se da cuenta que la ley solamente puede traer inocencia a la vida del hombre. Es todo lo que puede proporcionar. Pero él, encontrándose con el mismo Dios de la Biblia, Cristo Jesús, Dios mismo, resucitado, hablando directamente a él, comisionándolo para el apostolado, él se da cuenta, y esto es lo que yo invitaría a que consideráramos esta mañana, que es uno de los distintivos de una persona salva, de una persona que sigue a Jesucristo. Es entender que la ley solamente me puede traer a una posición de inocencia, porque lidia con el pecado. Por eso es extremadamente devastador cuando en el 586, en el exilio, cuando vienen los babilonios y destruyen Jerusalén y destruyen el templo, ¿sí? Si el motor de arranque, la meta para los judíos era inocencia ante Dios, era confesar su pecado, y destruyen el templo es el epicentro donde están los sacrificios. Entonces le estás quitando el sistema para ponerse a cuentas con Dios. Pablo está diciendo, eso importante que era o que fue, eso apuntaba hacia algo más. Y aquí está el punto. Esto es lo que quiero decir con distintivos de una persona salva. Una persona salva entiende que importante que es el confesar nuestro pecado ante Dios, eso nunca es suficiente. Dios no puede relacionarse, Dios no puede aceptar ante su presencia personas inocentes. Él requiere personas perfectas. Y la razón que tienen que ser perfectas, sin mancha, es por quién es Él, no por quién es la persona. Entonces, el problema del pecado, aunque es un problema por lo que hace el hombre, el problema del pecado es contra quién se hace, que es Dios, es la santidad de Dios, es la majestad de Dios. Entonces, menciono todo esto porque en esta conversación donde estamos hablando de la circuncisión y en este caso estos rudimentos que quieren llevarlos nuevamente, regresar a ellos o llevar la iglesia hacia ellos de la ley, es que la iglesia, trágicamente en su confusión, que yo argumento que es la confusión de hoy en día, es que la iglesia se había olvidado, y por eso Pablo interviene para decirles, inocencia no es suficiente, es santidad, es justicia, es perfección, no la de nosotros. Aquí entran los reformadores, ¿no es cierto? La reforma hace 500 años, no es la justicia propia, es la justicia de alguien más,
imputada, transferida a nosotros. Escuchen lo que estoy por decir. Esta cuestión de la justicia de Cristo, la perfección, la obediencia de Cristo, que fue transferida a nosotros en la salvación, eso es lo que nos posiciona para ser aceptos en el amado. Pero por favor escuchen esto. Aquí es donde está, va a sonar como juego de palabras lo que estoy por decir. Ahora que hemos sido justificados, no solamente perdonados, no solamente inocentes, pero somos literalmente puestos en una posición de perfección. Se los he dicho muchas veces, se los voy a decir una vez más. Esto implica que literalmente somos legalmente inocentes, que legalmente hemos cumplido toda la Biblia en Cristo porque su obediencia fue transferida, ¿sí? De que legalmente le pertenecemos a Él y de que nada nos puede separar del amor de Dios. Todo esto lo menciono porque ahora que estamos en esa posición, independientemente cómo nos sintamos, independientemente si seguimos pecando, y sé que seguimos pecando, ¿sí? El punto es que eso lo que hace, eso no es esa posición, esa transacción legal o transacciones legales, eso no implica, y aquí está el evangelio de la prosperidad que ha confundido a mucha gente, eso no implica que estamos exentos de problemas. Todo lo que implica es que ahora, como he sido transformado, regenerado, doble imputación, doble transferencia, mi pecado a Él, su justicia a mí, lo que hace es que ahora, escuchen esto, ahora la cuestión de la circuncisión, ahora la cuestión de la obediencia, ahora la cuestión de la ley, entiendo que como Cristo ya la cumplió, y como Cristo me ha transferido su vida a mí, ahora soy salvo para obedecer esa ley. Entonces, la obediencia de la ley no es opcional. Es simplemente que la obediencia ahora emana de la obediencia de Cristo. La obediencia ahora emana no tanto de que la obediencia me lleva hacia algo. La obediencia es el producto que vengo de alguien, porque ya fui transformado. Traducido en la relación familiar, padres e hijos, esposos, y es la cuestión de amarnos unos a otros. El amor que siento por mi esposa no es un amor para que ella me ame o para que me acepte. Es el amor porque ya me ha aceptado. La obediencia de mis hijos no los va a hacer mejores hijos para mí o posicionarlos más cerca a mi corazón. Me obedecen porque ya son mis hijos, porque ya tenemos una relación. Entonces, la obediencia es no negociable, es simplemente dónde la ponemos. Entonces, una de las libertades de las cuales Pablo, él está modelando y experimentando estando encarcelado, escuchen lo que voy a decir, una de las libertades que produce esa doble transferencia de ser inocentes, porque Cristo cargó con mi culpa, y ahora yo ser justificado, porque su justicia ha sido transferida a mí, una de las cosas que produce es la habilidad de literalmente no depender de circunstancias. Es la habilidad de entender de que ahora amo al Señor, no porque tengo que amarlo, pero ahora lo amo porque puedo amarlo. Obedezco su palabra, no porque tengo que obedecerla, la obedezco porque, sí, escuchen esto, la obedezco aún estando tras las rejas en el caso de Pablo. La obedezco aún cuando, vean esto, aquí lo que está orando y pidiendo es firmeza. Él no está pidiendo que se disipe la confusión o que salgan los judaizantes o que salga el de prisión o que ojalá evitemos la persecución. Él simplemente está diciendo, basado en ese amor, basado en la alegría que da, basado en el hecho de que ustedes son mi corona, y son mi corona no por la versión futura que se van a convertir, no porque ustedes van a ser una iglesia plantadora de iglesias, no porque ustedes van a tener buenos líderes. Está hablando de una iglesia disfuncional en un momento en el cual la cosa está difícil. Él dice, ustedes son mi corona. Entonces, todo eso que estoy mencionando está basado en la obra de Cristo, de tal manera que, en este caso, esta cuestión de firmeza, vean aquí al final de la pantalla, en cuestión de firmeza, ¿sí? De estar firmes, la firmeza, una vez más, la perseverancia, alguien tiene que escribir esto porque es importante, la perseverancia del cristiano no es el evangelio, es lo que el evangelio produce. ¿Por qué? Porque esa perseverancia está basada en el Dios que preserva. Él preserva a sus hijos. Él preserva a sus hijos. Y Pastor Hilario, aquí puedo predicar un sermón completito con lo que acabo de decir, pero me voy a refrenar a predicar ese sermón porque solamente quiero mencionar esto.
esta cuestión de cómo Dios preserva a sus hijos está basado, por favor escuchen, la manera en que Dios preserva a sus hijos, que produce la perseverancia. ¿Sí ven cómo está conectado esto? En otras palabras, no perseveramos simplemente porque tomamos una clase en Filipenses. No perseveramos porque ya pasé por varias experiencias y ahora estoy bien curtido, ahora tengo callo, ahora tengo experiencia. No. Perseveramos porque Él nos ha preservado. Pero aquí está el reto, escuchen lo que voy a decir. La manera en que Dios preserva a su iglesia, a sus hijos, está basado, conectado y entretejido con el plan redentor trazado desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, como Dios solamente tiene un plan, su carácter ha sido reflejado en cómo Él se ha revelado, su palabra, obviamente, ¿sí? Se ha revelado al hombre, ¿sí? Sus planes, sus propósitos son uno y siempre son los mismos, no cambian. Dios no tiene esta cuestión de ser bipolar o que está basado en circunstancias. Dios tiene un plan. Entonces, la manera en que Él cumple sus planes es siempre a través de lo mismo. ¿Qué estoy diciendo? Eso es lo que estoy diciendo. Que como el ejemplo supremo y el punto de la conversación no es una iglesia que persevera. El punto de la conversación no es una generación o un apóstol que está ahí con tenacidad. El punto de la conversación es Cristo, ¿verdad? Es que la revelación suprema de Dios es Cristo. Es Dios mismo, su misma persona, el que demandó justicia, provee al justificador. Entonces, el punto es este. Ustedes observen quién Cristo es, fue o es. ¿Y quién es ese Cristo? Hablando de el Dios que lo va a preservar a Cristo, al Hijo, y Cristo va a perseverar, es el que el Padre desde al principio de la conversación, en Génesis 3:15, anticipó, profetizó, Dios hablando, de que era la simiente de la mujer que iba a ser herida en el calcañar. Pero esa misma simiente iba a aplastar la cabeza de la serpiente, que es el punto, de que parte de esta experiencia es entender que la manera en que Dios preservó a su Hijo, escuchen esto, escriban esto, fue a través de su sufrimiento. Fue a través de su sufrimiento. Porque muchos leemos la palabra preservación y otra vez, trato de darnos el beneficio de la duda porque estamos en momentos donde nada es fácil. Y pensamos que el ser preservados por Dios o ser una iglesia perseverante implica la ausencia de retos o indica que si perseveramos y no nos rendimos, Dios nos va a premiar y va a disipar lo que estamos viviendo. No necesariamente. No estoy diciendo que no lo pueda hacer Dios. Es obvio que Dios puede hacer lo que Él quiera. Pero todo lo que estoy diciendo es que independientemente quién es Pablo, quién eres tú, quién son los judaizantes, quién es la iglesia en Filipenses, quién es tu iglesia donde tú radicas, el punto aquí no es la iglesia, no es Pablo, no es ¿qué es el punto? ¿Qué es el evangelio? El punto es el Dios de la Biblia que traza su plan redentor desde antes de la fundación del mundo en un pacto que es inmovible, que no puede ser roto, un pacto que está sellado por sangre que Dios hizo consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo. De ahí emana la salvación del hombre. Emana de una relación perfecta entre un padre que ama a su hijo, de tal manera que desde antes de la fundación del mundo, dice su palabra, que le entregó a aquellos que iban a ser, dígalo, ¿qué cosa? Salvos. Y a raíz de ese vínculo, de esa armonía, de esa perfección entre Padre, Hijo, Espíritu Santo, es que el Padre le entrega a los que van a ser salvos, pero es obvio que esa experiencia de rescate, en inglés decimos la palabra ransom, que es un rescate cuando alguien ha sido ¿qué es la palabra? Secuestrado, ¿sí? Ese secuestro no fue pagado por el Hijo a Satanás. Satanás es un siervo del Hijo. Satanás es un siervo de Dios. El rescate fue pagado ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Al Padre. Cristo pagó al Padre con su propia vida, con una obediencia perfecta. Y otra vez, esto para mí es extremadamente importante porque el apóstol Pablo está hablando de una iglesia en la cual, aquí está el ejemplo de la disfuncionalidad entre dos damas en la iglesia. Ruego a Evodia y también a Sintique que se pongan de acuerdo. Aparentemente no estaban de acuerdo, así es que cuando dos damas no están de acuerdo, ya se pone la cosa interesante, ¿ok? ¿Qué es el punto aquí? Una vez más, que es una iglesia amorosa con problemas internos. La pregunta que queremos hacernos con respecto a esto, porque si ustedes observan el flujo de la conversación de esta mañana, estamos hablando de ideales,
de realidades, de un mundo ideal, de un mundo real, de la disfuncionalidad, donde hay argumentos, una iglesia amorosa, un apóstol que está encarcelado, en fin. Este es un poquito caótico el asunto, ¿no es cierto? En otras palabras, este libro de Filipenses, como es el resto de la Biblia, no está escrito desde una conferencia de pastores en Igle Crecimiento, plantando múltiples campuses alrededor de la ciudad. Si ustedes observan el contexto de la escritura de la Biblia, escuchen lo que voy a decir. Observen el contexto de cómo fue escrita la Biblia. La Biblia no debió de haber sobrevivido las calamidades que estaban viviendo los escritores. Y no sé si eso nos aliente o no, pero es donde recordamos que es la obra. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo. No hay vuelta de hoja. No sé si están conmigo de acuerdo en ello. Sí. Alguien tiene que escribir eso y con mayúsculas. El autor de la Biblia es el Espíritu mismo de Cristo Jesús, que resucitó al Hijo de entre los muertos. Para nosotros eso es extremadamente importante, porque en ese contexto es que los padres de la iglesia, a través de la historia del cristianismo, han descrito o han considerado, esto es historia, ¿verdad? Esto es historia, que los componentes, lo que hace a una iglesia ser una iglesia. Estoy hablando de esto porque otra vez, observen, iglesia amorosa, ya lo describió en el versículo 1, con problemas internos. Yo creo que esa es la historia de todos, ¿no es cierto? Amamos el pueblo de Dios, amamos a la iglesia. Espero que estemos amando a la iglesia real, no a la iglesia ideal. Y una vez más, ese amor, por favor, una vez más, ese amor por la iglesia, como es el amor por el cónyuge, como es el amor por los nietos, como es el amor por los hijos, no puede ser traducido ni interpretado como amor, como relación incondicional. No existe tal cosa como una relación. Bueno, sí existe la relación incondicional, pero no es bíblico, no es saludable, porque si yo permito que mis hijos hagan lo que ellos quieran y no hay consecuencias, ¿a dónde va a ir esto? Es un caos. Entonces, amar a la iglesia no implica que dejemos que la iglesia haga lo que ellos quieran y viceversa. La iglesia no puede dejar que sus líderes hagan lo que ellos quieran. Y parte de ello es la confrontación que está teniendo Pablo con estos judaizantes y con la iglesia. De la manera, ¿qué es lo que hace una iglesia? Una iglesia, 3 componentes. Número 1, el evangelio. Ya lo expliqué, ¿verdad? Gran comisión, ir por todo el mundo. Eso no es el evangelio, eso es lo que produce el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es la potestad de Cristo. Entonces, si están escribiendo, tomando nota, el evangelio es todo lo que Cristo dijo de su persona, y el evangelio es todo lo que Cristo hizo por 33 años basado en lo que dijo de su persona. No es más, el evangelio es lo que Cristo dijo, no de la iglesia, no de Pablo, no de tu matrimonio, no de tus hijos, ni de la pandemia. Eso es importante y dijo muchas cosas Cristo. Pero la centralidad de esto es decir, esto es lo que yo soy. Hablando de Cristo. Basado en la palabra de Cristo, que es la palabra de Dios, es que Él va a operar, va a modelarlo, va a vivir, va a expresarlo, va a encarnarlo, va a llevar a cabo 33 años sobre la faz de la tierra. Los componentes de ambos, entonces es el carácter de Cristo y es la misión de Cristo. Ese es el evangelio. La iglesia necesita basar, necesita edificar, necesita construir. Escuchen lo que voy a decir. Toda enseñanza, toda predicación, toda meditación en la palabra de Dios, en lo que acabo de decir, en el evangelio. Si el sermón no lleva a la iglesia a esta conversación, necesitamos revisar esos sermones, necesitamos retomar la conversación una vez más, ¿me explico? Porque corremos el riesgo de ser motivadores, ¿cómo se llama eso? A aquellos que simplemente estamos motivando a la gente o traer ánimo a la congregación. No, aquí se trata literalmente del evangelio. Número dos son las ordenanzas. Basado en el carácter de Cristo, basado en la obra de Cristo, es que ahora, escuchen lo que voy a decir, porque ordenanzas creemos que es el bautismo por inmersión o bautismo de los creyentes y la cena del Señor. Este evangelio lo que ha hecho es que estas ordenanzas son cosas que hacemos no porque tenemos que hacerlas, las hacemos porque las podemos hacer. Es el flujo de conocer, es el flujo, emana de una relación con lo que Cristo dijo de sí mismo y con lo que Cristo hizo por 33 años. Porque esta combinación de ambos es donde emana la salvación. Entonces, esta cuestión de ordenanzas, tanto bautismo, por favor escuchen, como cena del Señor, son simplemente los mecanismos, las prácticas, las instituciones de Dios a través de Cristo para su iglesia. Escuchen esto, para recordarnos, para reenfatizar que la relación
con Cristo no solamente es un pacto. El ser la iglesia es el producto de un pacto entre el Padre y el Hijo, y eventualmente entre Dios con la iglesia. Pero aquí está lo interesante de ese pacto. Por eso es que el bautismo por inmersión y la cena del Señor. Ese pacto, si ustedes regresan a Génesis capítulo 15, cuando hace pacto Dios con Abraham, si ustedes recuerdan, quien caminó por en medio del sacrificio fue la antorcha. Fue la expresión de ese fuego del Dios de la Biblia, de la gloria Shekinah, se dice, de la gloria de Dios, la que caminó por en medio. No fue Abraham. ¿Qué estoy diciendo? Que estas ordenanzas son el recordatorio que lo que nos hace ser la comunidad, la iglesia, ese grupo, hablando de la circuncisión, ese grupo que antes estaba apartado, esa es la circuncisión, apartado de él, ahora basado en el evangelio, estamos apartados para él. Entonces es una relación de pacto, y una vez más, en la relación de pacto somos llamados a perseverar, pero esa perseverancia basada en Génesis capítulo 15 está basada y depende en la manera en que Dios escoge preservarnos. Entonces la iglesia no es la iglesia porque tiene la habilidad de predicar el evangelio. La iglesia no es la iglesia porque tiene la habilidad de vivir en una comunidad de pacto. Eso es lo que produce el evangelio. Una vez más, la salvación. No somos salvos porque vivimos como salvos, pensamos como salvos, porque hemos sido cambiados. Eso es importante y es el componente humano que es necesario, pero es el producto del Dios que desde Abraham, Él fue el que dijo: yo me hago responsable de este pacto. Te escogí por amor a mí mismo. Te he salvado simplemente por mi beneplácito. Te rescaté, no porque necesitaba ver que cambiaras. Te rescaté porque dice Romanos 5:8, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé si eso trae un tipo de consolación en todo ello, porque trágicamente las circunstancias, las cicatrices, las experiencias, los temores del futuro potencialmente hacen que estas cosas sean negociables o que mengüen. La última de las cosas, basado en lo que acabamos de leer, que espero que vean el flujo y que lo vean como algo obvio, es la disciplina en la iglesia. Y es por eso que Pablo está interviniendo, porque la disciplina, escuchen una vez más, porque son palabras que se perciben negativas. La palabra disciplina no nos gusta, porque somos una generación que estamos completamente inundadas, completamente influenciados, completamente discipulados a pensar a través de lentes individualistas, a través de mis derechos, a través de mis preferencias, a través de lo que me gusta. Entonces observen lo que hace una iglesia, hacer una iglesia. Esta experiencia, ¿sí? Está describiendo que al final de la situación, como está basada en el Dios que preserva. Cuando la iglesia es llamada a perseverar, la perseverancia de la iglesia, como es la perseverancia de la familia, de los gobiernos, de tu vida y mi vida, siempre es imperfecta. En otras palabras, otra vez, regresen a Abraham. Hace un pacto con Abraham porque le creyó, le fue contado por justicia. Y de Abraham al nacimiento de Isaac, que es el hijo de la promesa, no encontramos perseverancia perfecta de Abraham. ¿Qué encontramos? Encontramos al Dios que preservó a Abraham aún por su falta de perseverancia. Una vez más, entre la promesa, entre el haber creído y le fue contado por justicia, al nacimiento de Isaac, el periodo no le caracteriza a un Abraham que perseveró con perfección, con fidelidad. Fue un Abraham que falló en múltiples ocasiones. Pero ¿qué es lo que encontramos? La razón que de Génesis capítulo 12, capítulo 15, encontramos el nacimiento de Isaac, la razón no fue porque Abraham otra vez, Pastor Hilario, ¿puedo predicar otro sermón, Pastor Hilario? Pero escuchen lo que voy a decir. Es por eso que cuando Dios, ese encuentro de Abraham con Dios, donde por fe, creyéndole, le fue contado por justicia. Alguien tiene que escribir lo que estoy por decir, eso es importantísimo. Abraham, cuando él creyó y le fue contado, fue hecho justo delante de Dios. No había ley, no había nada que obedecer porque no había ley, ¿verdad? Todavía no estaba la ley. Pero lo más importante para mí es que Dios lo declara justo. Entonces, es una declaración. No está basado en un cambio de actitud, no está basado en que Él ha dado evidencias o que Abraham se sentía justo. Entonces, la salvación del hombre está basada en una declaración.
está basada en una autoridad, en una supremacía, en una soberanía. No sé si eso es importante mencionarlo en este momento. Y todo eso es porque el ser parte de la comunidad de Dios es tomar estos principios y ahora ejercerlos. Anteriormente he hablado acerca de la disciplina de la iglesia y basado en este libro, que lo he buscado en español, no lo he encontrado, pido mil disculpas, pero es donde ellos hablan de la estructura de la iglesia. En esta cuestión de Efesios 4:11, 4:12 en adelante, donde habla acerca de estos 5 posiciones o 5 oficios o oficiales de la iglesia, en cuestión del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ustedes tienen las notas, no lo voy a leer esto, pero habla acerca de la definición y el impacto que tiene el reino de Dios. Hablamos de la estructura de la iglesia, donde la función, no la esencia, la función de estos líderes, que es lo de rojo, ¿sí?, existe para entender que potencialmente la iglesia ha sido dotada dentro de esas mismas áreas de ministerio. Entonces, la función del liderazgo de la iglesia, que son los que están en el rojo, es para capacitar a los santos, que es lo de azul, para la obra del ministerio. ¿Estamos conscientes de ello? Eso es lo que enseña Efesios, es lo que está hablando Pablo. Y aparentemente, en el caso de los filipenses, las personas que estaban en el rojo se habían infiltrado y era liderazgo malo. Entonces, tener liderazgo malo crea un efecto de dominó. O, cuando digo liderazgo malo, déjenme ser bien claro, porque no quiero que cada quien salga con su definición de lo que es bueno y malo. Vamos a decir esto. Las personas que estén aquí o que estemos aquí como líderes, ¿sí?, de la iglesia, tienen que ser personas que califiquen para estar ahí. Número 1. Número 2. Basado en la estructura o lo que hace una iglesia, escuchen lo que eso por decir, esto es importante, ¿sí? El hecho de que el individuo o los individuos que liderean la iglesia han calificado, eso no implica que sus cualidades o calificaciones son irrevocables o son inmutables. Y no estoy hablando del llamado, estoy hablando de la responsabilidad o del privilegio de vivir y predicar el evangelio, ya lo dijimos, de practicar esa vida de pacto entre ordenanzas, entre cena del Señor, y son simplemente simbolismos, ¿verdad? Y eventualmente modelar como líder yo modelo el sentido de disciplina, donde literalmente soy una carta abierta, no hay absolutamente nada, no hay cuestionamiento de integridad, no hay posibilidad de ser de doble mentalidad o doble personalidad. No sé si estoy comunicando esto correctamente, pero la cuestión de la disciplina de la iglesia, como es la definición y predicación del evangelio, como es la vida de pacto, tiene que ser modelada por las personas que son posicionadas aquí. Entonces, mi argumento esta mañana, potencialmente basado en lo que vemos en Filipenses y el resto de las epístolas, el problema de la iglesia es que estas 3 áreas que acabo de mencionar, que lo que hace una iglesia ser una iglesia, estaban siendo negociadas no tanto a nivel de iglesia, estaban siendo negociadas a través del liderazgo de la iglesia. Y por eso Pablo viene recio, viene otra vez con esa defensa, esa apología, esa cuestión donde está diciendo, no va a funcionar esto. Esa es la razón por qué hoy en día, así como creemos que el Dios que llama y el hombre responde y cumple o llena los requisitos para que califique como líder, en este caso para ser parte de este círculo rojo. Y esto que estoy por decir va a ser un poquito controversial y potencialmente no les va a gustar a algunos, o no nos va a gustar a algunos, pero será posible que cuando un ministro, un líder, potencialmente negocia esto, potencialmente ese líder, ese ministro se ha descalificado potencialmente. Ahora, menciono esto de ser descalificado porque el problema de la iglesia muchas de las veces no es tanto que se descalifique el líder, pero es que se descalifique y nadie diga nada o nadie haga nada. Yo en lo personal, esa descalificación yo la pongo al mismo nivel de complicación cuando en el hogar tienes a un padre que se descalifica. ¿Cómo te puedes descalificar como padre? Bueno, otra vez, podemos pensar en un abuso doméstico, en un abuso emocional, en un abuso físico en la iglesia, en el hogar, donde el padre, la madre, que son posicionados en un aspecto de liderazgo, y el liderazgo que estamos hablando es el liderazgo de Jesús, ¿verdad? Porque es el evangelio. Recuerden, evangelio, ordenanzas,
o estas experiencias de pacto y disciplina. Entonces, cuando hablamos de evangelio, estamos hablando de lo que Cristo dijo de sí mismo y cómo vivió Cristo. Entonces, la manera en que lideramos en el hogar y en la vida pública, o en este caso en la familia, estamos liderando literalmente a través del carácter de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que cuando tenemos una situación donde hay abuso, por favor escúchenme trágicamente, esto es más común de lo que queremos aceptar. Cuando hay abuso, la mayor parte del tiempo, el abuso sucede porque alguien lo permite. Y ese es el producto de que como familias o como matrimonios vivimos en islas. Nos aislamos, vivimos vidas individualistas. En otras palabras, tenemos nuestra vida privada, nuestra vida familiar y no dejamos que nadie sepa, nadie se entere por lo que ustedes quieran, manden y ordenen, y tenemos nuestra vida pública o nuestra vida de iglesia o nuestra vida de trabajo. Entonces, literalmente estamos teniendo doble vida. Porque tenemos una vida privada, una vida pública. A la luz de la Biblia, en cuestión de la iglesia o liderazgo de la iglesia, no existe distinción entre vida pública o vida de iglesia con vida de hogar. La palabra de Dios dice bien claro que el que no puede gobernar su hogar, no puede gobernar, ¿qué cosa? La iglesia. A la misma vez, cuando hablamos de iglesia, acuérdense que dentro de las cualidades, lo que califica a una persona para liderar la iglesia, lo que califica, ¿sí? Está los requisitos o lo que hace el liderazgo calificar. Ustedes lean las cartas, lean el Nuevo Testamento, con la excepción de una sola de esas cualidades o requisitos, una sola. Pero el resto, y son muchos, pero el resto están basados todos en carácter, no en habilidad, no en dones. Y la única que hay es la cuestión de enseñar la palabra de Dios. Es que sea un maestro, que es lo que yo entiendo que distingue entre lo que es un pastor y un diácono. En pastor y diácono, las cualidades y los distintivos y lo que califica son los mismos en esencia, en carácter. La diferencia es que el diácono no tiene que enseñar o predicar la palabra. Es obvio que puede, ¿verdad? Es obvio que puede. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que para que una iglesia funcione, tiene que estar basada en carácter. Y voy a decirlo una vez más. Es el carácter de alguien más. Es el carácter foráneo de Cristo, imputado, transferido. ¿Por qué? Porque el llamado del pastor, escuchen lo que voy a decir, el llamado del pastor, la razón, la meta del pastorado, el por qué soy pastor, es exactamente la misma del por qué soy cristiano. Caminar en similitud a Cristo. La diferencia que hay entre un pastor y sus miembros o la congregación es simplemente la función, pero el propósito es el mismo. Entonces traduzcan esto en el hogar. En el hogar hay diferencia en función. La función que tiene cada uno, el hijo, el nieto, el abuelo, el papá, pero el propósito es el mismo. O sea, para que la familia llegue a cumplir el propósito por el cual es familia, tiene que haber distinción en funciones. El ejemplo que les he dado anteriormente, que es el ejemplo supremo, es la Trinidad. En la Trinidad tenemos a un Dios con 3 personas. Y hay diferencia en función, hay jerarquías en función. Pero esas jerarquías, la sumisión del Hijo al Padre, que el capítulo 2 de Filipenses nos presentó, donde habla Pablo de la actitud de Cristo y empieza a desglosar esa actitud, donde eventualmente se hace siervo, obediencia a muerte. ¿Qué tipo de muerte? Muerte de cruz. El que no conoció pecado, 2 de Corintios, habla, por nosotros se hizo pecado. ¿Sí? Esa diferencia de función entre Padre, Hijo y Espíritu Santo no altera la esencia. Cristo nunca dejó de ser Dios. Entonces aquí es donde la Biblia presenta esas verdades de una manera que no nos gusta, porque presenta la verdad como una paradoja, como una contradicción. En otras palabras, o es Cristo el Hijo de Dios o es Cristo Dios mismo. Y la respuesta es sí. Entonces todo esto, una vez más, es para recordarnos que cuando Él habla acerca de estas diferencias que hay en la iglesia, en este caso entre Evodia y Síntique, el punto es de que se pongan de acuerdo en el Señor. El ponerse de acuerdo en el Señor implica que en el contexto de la iglesia, y aquí es donde entra el liderazgo de la iglesia, aquí es donde entra la estructura de la iglesia, es que el mandato nunca fue que nos toleráramos unos a otros. El mandato fue que nos amáramos unos a otros. Porque muchos pensamos que el mandato es ama a Dios, tolera a tu hermano. Ese no es el mandato. Amar a Dios, yo creo que no deberíamos de recibir crédito, porque amar a Dios, Dios es un ser fácil de ser amado.
El reto es amar al prójimo, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde él dice, y a ti, mi fiel compañero. Ahora sí, está hablando acerca de este compañero que la iglesia le había proporcionado a Pablo. O sea, aparentemente, históricamente, esta iglesia que amaba mucho a Pablo y Pablo les amaba mucho a ellos, le habían proporcionado ayuda económica y le habían proporcionado un ayudante para él, para el ministerio. Y aparentemente ahora esto es lo que entendemos en el contexto, aparentemente porque Pablo escuchó del conflicto interno que había en la iglesia, lo acabamos de mencionar, Pablo ve la necesidad de que este compañero de él lo mande de regreso para que lidie, porque él está encarcelado, para que lidie con el conflicto. Y por eso dice en el versículo 3, y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres, porque hay un conflicto interno. Aquí hay un principio muy importante cuando le dice mi fiel compañero. Acuérdense que es un ayudante de Pablo. Aparentemente Pablo, en su autoridad apostólica, pastoral, otra vez, en la estructura de la iglesia, ¿recuerdan? ¿Quién califica, quién no califica y todo ese tipo de cosas? Él está comisionando a este compañero. Él no es apóstol, el apóstol es Pablo, ¿sí? No sabemos ni siquiera si es pastor, pero lo está comisionando para que vaya a poner la situación en su lugar. Esta palabra compañero es el concepto de un yugo, que están conectados, literalmente Pablo y este compañero, o sea, es lo que hace el ministerio, ¿no? Nos une en ese sentido. Está encarando, está comisionando, está empoderando para que vaya a la iglesia y tome control. Pero observen que este control es en un contexto de sumisión. En palabras, él está sometiéndose a Pablo, Pablo lo está a él comisionando, y ahora que está debajo de él, de Pablo, ahora él va a poder tener dominio, control, liderar eso. El problema que tenemos en nuestra generación hoy en día, en la estructura de las iglesias, cuando seguimos nombrando o posicionando o empoderando personas para que lideren la iglesia, es exactamente en lo opuesto. Típicamente y trágicamente, empoderamos gente que no está ejerciendo su llamado o sus capacidades, sus dones, debajo de alguien más. Estamos trágicamente empoderando gente que los traemos, que los nombramos porque estamos en necesidad, porque no tenemos pastor, porque no tenemos X cosa, y lo basamos en sus habilidades, lo basamos en su carisma, lo avanzamos en su experiencia, lo basamos en su conocimiento, y completamente descartamos el carácter del individuo. En mi opinión muy personal, una de las razones que Pablo se siente tranquilo en decir y confiado, aparte que está encarcelado, de decir ve y pon la cosa en orden, yo argumentaría que no es tanto por la habilidad que tiene este compañero de ir a poner las cosas en orden, ni tampoco por la necesidad que hay de que la cosa sea puesta en orden. Está basada en que él ha demostrado que ha sido discipulado, ha sido puesto debajo de la tutela del apóstol Pablo. Mi recomendación para aquellos que están en el seminario, aquellos que están sintiendo el llamado al ministerio, aquellos que desean servir en la iglesia, por favor escúchenme por favor, y esta es mi opinión muy personal, no tienen que apuntarla en nada, pero esta es mi recomendación a todo pastor, especialmente cuando somos nuevos, y esta es mi recomendación de toda iglesia, para toda iglesia. Escuchen mi corazón hablar. Sobre todo cuando salimos de una escuela teológica, de seminario, mi recomendación no es que vayamos a plantar o a pastorear iglesias. Y yo sé que hay mucha necesidad. Mi recomendación es que vayamos a servir en una iglesia donde haya un pastor, donde haya un ministerio saludable, y nos pongamos debajo de él. Y aprendamos. Y especialmente si estamos casados, con mayor razón, porque es importante que la esposa y los hijos, como luego decimos, se fogueen y se den cuenta hacia dónde va este llamamiento, porque eventualmente hay que pastorear, eventualmente hay que obedecer, pero en este caso mi invitación es que nos caracterice no nuestra habilidad de liderar, pero nuestra habilidad de someternos. Esa es mi recomendación. ¿Por qué? Porque cuando me toque a mí liderar, cuando yo sea el pastor, cuando yo soy el plantador, es exactamente como el evangelio va a fluir. El evangelio va a fluir en la medida en que yo no solamente enseño, pero modelo mi sumisión a Cristo. Y no existe tal cosa como sumisión a Cristo fuera de someterme a la iglesia de Cristo. No sé si eso está claro. Una vez más, no existe tal cosa como vivir una vida de sumisión a Cristo, de verlo a Él como el versículo 17 de Mateo 28. ¿Recuerdan? Mateo 28, gran comisión. Toda potestad, yo declarar
la potestad de Cristo, versículo 18, yo ir, predicar el evangelio, bautizar gente, enseñar, todo eso está basado en qué cosa, no en mi habilidad, está basado en qué, está basado en su potestad. Entonces eso me hace a mí un súbdito, y para yo modelar eso, no puede ser divorciado de la iglesia local. Es por eso que como seguidores de Jesucristo, escuchen lo que voy a decir, tanto pastores como miembros de iglesia, es de suma importancia en qué iglesia estamos viviendo o funcionando. Porque hay iglesias obviamente que van a complicar todo esto. Hay iglesias que literalmente todos quieren ser jefes, no va a haber indios, todos quieren ser los jefes de la tribu. En fin, es una conversación un poquito más complicada. Solamente lo que estoy diciendo es que observen cómo Pablo, sin quitar absolutamente nada la profundidad de su teología, sin quitar su autoridad apostólica, sin quitar la inspiración del Espíritu Santo, vean lo que voy a decir. Una de las cosas que hace a Pablo ser creíble, su credibilidad, no es solamente todo lo que acabo de mencionar, pero es que Pablo modeló una vida de sumisión al que declaró que toda potestad le es dada a él. Dios permita que como padres y como abuelos, importante que es el conocimiento de la palabra de Dios, importante que es la perseverancia, importante que es el discipulado, no es una u otra, son las dos, es que seamos la generación que nos caracteriza, que seamos recordados como la generación que fuimos súbditos, que fuimos siervos de aquel que declaró toda potestad. Por favor no pierdan esto, en el contexto de la iglesia. Y otra vez, ya dijimos esto, ese contexto de sumisión a la iglesia no es a la iglesia ideal, es a la iglesia, ¿qué cosa? Real. Porque el que fue fiel en lo poco, se le va a confiar en lo mucho, ¿no es cierto? Entonces tenemos que dejar esta cuestión de que en el siguiente pastorado va a ser mejor. Ahorita nada más estoy haciendo tiempo, pero ya realmente en mi mente y mi corazón yo ya estoy del otro lado de la cerca. No. Tenemos que ser fieles en todo lo que hacemos y ser íntegros en ese aspecto. Versículo 4, otra vez, el tema principal, ¿verdad? Fue una de las preguntas de la tarea. Creo que es la pregunta número 1 en la tarea del capítulo 4. Es: alégrense siempre en el Señor. Insto, alégrense. Es un tema que Pablo va a hablar en un contexto de 3 retos. Lo hemos hablado, 3 retos. En otras palabras, estas palabras de alégrense, de gócense, regocíjense en el Señor, ¿sí?, están basadas en un contexto que es la contradicción de esta enseñanza. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la palabra de Dios o escuchado un mensaje que dicen: estoy de acuerdo en cuestión de lo que dice y en cuestión del mensaje, simplemente que mis circunstancias no me ayudan para llevar a cabo esto adelante. Es por eso que hemos dicho que esta obediencia, sumisión, vernos como súbditos, entender que el evangelio no es el id ni el predicar el evangelio, ¿sí? El evangelio es la autoridad de Cristo, es el poder del Espíritu Santo quien hace eso. Menciono todo esto porque esta cuestión de gozo, de alégrense, en 3 contextos deplorables o difíciles. Número 1 es la encarcelación de Pablo. Está encarcelado Pablo. Número 2 es la confusión doctrinal o interna de la iglesia. Ya vimos que estas 2 damas están teniendo ahí un debate, ¿verdad? Y número 3 es la persecución que aparentemente es inevitable, que viene externa para la iglesia. En ese contexto Pablo dice: alégrense, alégrense, alégrense. El alegrarnos, aquí está el alegrarnos, esta es la razón que nos regocijamos en medio de la tormenta, en medio de lo nunca antes pensado. Es porque este gozo, sí, emana de un indicativo. Emana del versículo 17 del capítulo 28, de que aun cuando estoy tras las rejas, Él tiene toda potestad. Aun cuando la iglesia está dividida, Él tiene potestad. Aun cuando el reporte del doctor no es favorable, Él tiene toda potestad. Aun cuando me tocó enterrar a un ser querido, Él tiene toda potestad. Aun cuando la situación se ve un poquito cuestionable, Él tiene toda potestad. Aun cuando mi fe ha menguado, Él tiene toda potestad. Aun cuando yo he sido infiel, Él tiene... ¿Me explico? Entonces de ahí emana el gozo. Emana el gozo del evangelio, no lo que produce el evangelio. Sí, el gozo, la alegría es el fruto del evangelio. De tal manera que, ahora sí, de ese indicativo, de esa potestad, emana el imperativo, emana la habilidad de encontrar ese gozo. En otras palabras, aquí es donde entendemos que es entender que la manera en que Pablo está describiendo este gozo, vean esto, la manera en que describe el gozo es el gozo de la cual, en medio de relaciones no saludables o no funcionales, porque la potestad está basada en Él, no en mí.
Yo estoy encarcelado. Está en él, no en mí. Yo estoy pastoreando una iglesia que dices tú, no sé cómo va a funcionar esto, ¿me explico? O tal vez dices tú, la potestad está en él, no en el gobierno, porque la cosa a nivel gobierno está bastante difícil. Sí, observen esto. La potestad de Cristo no es aquella que promete cambiar la iglesia, unificar la familia o regenerar el gobierno. ¿Lo puede hacer? Claro. ¿Lo ha hecho? Claro que lo ha hecho. ¿Lo va a hacer? No sé. No lo sabemos. No hay garantías en esta vida. Pero ¿de dónde viene el gozo? Viene el gozo, por aquí está lo que prometió. Esta es la potestad de Cristo. La potestad de Cristo es de que en medio de confusión, de división, de encarcelamiento, de persecución, de pérdida, de luto, Él tiene la habilidad de usar mis circunstancias para desplegar su potestad. Esa es la razón por la cual la iglesia encuentra gozo. Es de que en medio de mis circunstancias, las cuales no estoy diciendo que son las correctas, ni estoy diciendo que mis circunstancias son aprobadas por Dios. Pero cuando Cristo declara que Él tiene toda potestad, Pablo afirma en el capítulo 2 que toda rodilla se va a doblar y toda lengua confesará, literalmente está reconociendo o trayendo a nuestras vidas el reconocer o el retomar de que deplorable que es la situación, irreversible que ha sido el daño, difícil que es lo que estoy viviendo, cómo me dominan esos pensamientos. Cristo tiene la habilidad de usar eso para desplegar su potestad. Por eso es que somos embajadores en cadenas, por eso es que somos embajadores de Cristo, de tal manera que dice que su amabilidad sea evidente, la amabilidad de la iglesia, ¿no es cierto? En otras palabras, necesitamos entender que esta cuestión circunstancial en el estilo de vida tiene que reflejar, tiene que ser vehículo para con los hermanos y los hermanos y aquellos que todavía no son hermanos, porque en este caso no sabemos quién va a ser salvo o cuándo va a ser salvo. Entonces es el vehículo de evangelismo y dice él, el Señor está cerca. En otras palabras, aparentemente esta cuestión de amabilidad evidente entre ustedes, esta cuestión de lo que acabamos de explicar con respecto a gozarnos, porque acuérdense, Pablo no está diciendo gócense porque ya las dos hermanas que estaban de pleito ya se hablan. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo gócense aún en medio del problema. Pablo está diciendo la amabilidad sea evidente en todos ustedes, no porque yo ya salí de la cárcel y el milagro se llevó a cabo. ¿Sí? Pablo no está diciendo la amabilidad sea con ustedes y sea evidente porque la persecución se ha disipado. No. En medio de la situación difícil, él está diciendo, aquí es el punto, él está diciendo esto que estoy hablando, esto que estoy diciendo, esto que estoy hablando de gozo, de regocijarse, de amabilidad como la evidencia, como el producto. La razón es porque ese gozo y esa decisión para ser amables en lugar de ser, ¿qué es la palabra? De tener contención, de ser agresivo, de ser violento, ¿sí? La razón de ello no es simplemente para que la cosa mejore, la razón es porque hay un objeto, y el objeto está al final del versículo, es porque el Señor está cerca, que es el punto, que cuando oramos, cuando clamamos a Dios en medio del encarcelamiento, en medio de la necesidad, en medio del nunca antes pensado, observen esto, la bendición, Pablo lo está experimentando, lo dijo en el versículo 21 del capítulo 1, es esto. Para mí el vivir es, el objeto de mi vida es Dios, es Cristo, es lo que está diciendo. La razón por la cual tomo mi siguiente respiro es literalmente Cristo. Cuando duermo es Cristo, cuando me despierto es Cristo, cuando hablo es Cristo, cuando pienso es Cristo, cuando sueño es Cristo, cuando reacciono a la vida es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. El preámbulo de ello es que tengo que morir, ¿verdad? La muerte es lo que es el preámbulo de la vida en Cristo. Y Pablo está diciendo encarcelado, para mí el vivir es Cristo y el morir es Cristo, es ganancia, es Cristo en toda su plenitud, porque cuando yo muera, dice Pablo, literalmente voy a tener acceso a Cristo sin ningún impedimento. ¿Qué estamos diciendo? Que Pablo aprendió, y de aquí emana el gozo, de aquí emana esa evidencia de llevarnos bien, emana literalmente de que los valores de la vida han sido invertidos. Los valores de la vida, la perspectiva, la cosmovisión, cómo procesamos el conflicto de las hermanas, cómo procesamos el encarcelamiento de Pablo, cómo procesamos la división de la iglesia, cómo procesamos una pandemia, cómo procesamos la persecución que parece ser inevitable, cómo la procesamos, lo procesamos a través de aquel que declaró en el versículo 17 de Mateo 28, toda
potestad. Por favor, escúchenme. El reto de la iglesia fue hace 2000 años y es hoy en día que trágicamente, cuando vemos la realidad de encarcelamientos, de división, de pleitos, de rencillas, de persecución, trágicamente lo hemos procesado a través de los versículos 18 en adelante de la Gran Comisión. Lo hemos procesado en nuestra habilidad de ir, en nuestra habilidad de predicar, en nuestra habilidad de testificar, en nuestra habilidad de enseñar la Biblia. Es obvio que no estoy en contra de ello, pero nuestras habilidades no pueden ser ni exaltadas, ni idolatradas, porque eventualmente serán satanizadas. Eventualmente nuestras habilidades, si no están basadas en la potestad de Cristo, van a ser la razón por la cual dejemos el ministerio, porque nos vamos a sentir como la víctima. Vamos a decir, esta iglesia nunca me valoró, esta mujer en el hogar siempre se estuvo quejando, mis hijos son unos ingratos. ¿Sí ven lo que está pasando? ¿Sí ven cómo Pablo, cuando dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia, está literalmente diciendo, he sido muerto, he sido crucificado con Cristo. Ustedes como gobierno, ustedes como pandemia, ustedes como lo que sea, no me pueden tocar. Porque la libertad que tengo en Cristo al haber muerto para Él, ¿sí? Lo que me pasó en el capítulo 9 de Hechos, ¿sí? La libertad no fue de circunstancias. La libertad que tengo en Cristo es de no depender de las circunstancias. Esa es la libertad, esa es la autoridad de la que Cristo estaba hablando. Es el Dios que tiene la autoridad de usar las circunstancias precisamente para cumplir el propósito trazado desde antes de la fundación del mundo. Porque Pablo, en medio de un contexto muy difícil, él descansa. Escuchen lo que voy a decir. Su esperanza está de que ese propósito trazado, de cómo Dios iba a redimir al mundo, es el punto. Pablo descansa en la habilidad que el Espíritu Santo le ha dado, le está dando, de confiar que el Dios que habló, el Dios que se reveló, el Dios que se manifestó, el Dios que caminó, el Dios que me encaró en el capítulo 9 de Hechos, es confiable. Es confiable. Y menciono esto porque mientras sigamos siendo la generación que nuestra confianza esté puesta en nuestra habilidad de hacer el versículo 18 y 19, es obvio que tú y yo no somos confiables. Es obvio que nuestro deseo de predicar no siempre es el mismo. Es obvio que nuestra pasión por las almas es fluctuante, ¿no es cierto? Nuestra relación en el hogar, no. En otras palabras, aquí el punto es la habilidad dada por el Espíritu de Dios de confiar que Él es confiable. Por lo tanto, dice, no se inquieten por nada, no estén ansiosos por nada. Porque otra vez, en otras palabras, si seguimos siendo la iglesia que confundimos el Evangelio y pensamos que somos el Evangelio, si seguimos enfocándonos en el 18, 19, 20 de Mateo, a expensas del 17, versículo 17, esto es lo que va a caracterizar a la iglesia de hoy en día. Esto es ser esclavo de circunstancias. Esto es no creer que Dios es creíble. Esto es no depender de que Él tiene toda potestad. Dice, dejen de inquietarse, dejen de literalmente estar afanosos. Por lo tanto, aquí es donde entendemos que el propósito es similitud a Cristo. El propósito es literalmente experimentar a Cristo como persona, que es su paz. Es por eso que dice a Él, no se inquieten por nada. Más bien, en todas circunstancias, sea en cárcel, sea en un hogar dividido, en una iglesia dividida, en la persecución, ¿qué dice? ¿Qué dice? Es con oración y con ruego. Wow. Esto es bien complicado para mí decirlo porque típicamente como primogénitos, no sé cómo ustedes sean primogénitos, pero los primogénitos tenemos este motor de arranque que siempre queremos, tenemos una lista de cosas que hay que hacer y tenemos objetivos y metas y propósitos y tenemos el mundo resuelto, ¿no es cierto? Y observen cómo Pablo literalmente no está llamando a la iglesia a salir en armas en contra de la división, en contra de la opresión, en contra de un gobierno que oprime, que está oprimiendo a la iglesia. Pablo está regresando a los rudimentos de la vida cristiana. E importante que va a ser el usar las armas dadas por Jesucristo, las llaves del reino, es en un contexto de sumisión. Es en un contexto del versículo 17, donde Él tiene toda la autoridad. Por lo tanto, dice, Él es con oración y es con ruego. Presenten sus peticiones. Y porque el objeto de la oración y el ruego es Dios, preséntenlas. Otra vez, el orar y el rogar, el implorar,
el venir con un corazón, un alma abierta, desnuda, y literalmente postrarse ante el Señor. Nuestra reverencia y nuestra súplica no es lo que marca la diferencia. Nuestra sinceridad y nuestra teología, el saber orar correctamente, no es lo que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia es el objeto de la oración, es a quién oramos. Y una de las cosas que Pablo va a manifestar como producto de la oración no es tanto que Dios va a cambiar las circunstancias, es de que nos va a cambiar a nosotros, porque Él dice, denle, ¿qué cosa? Sí, otra vez, la gratitud de la cual está hablando no es, esa gratitud no significa que porque oré, rogué y fui agradecido, ahora Dios tiene la obligación de escuchar lo que le dije o lo que le pedí. Ese es el evangelio de la prosperidad. Eso es pensar que yo puedo poner a Dios en una silla, enjuiciarlo y decirle, más vale que hagas esto. Y acuérdense, versículo 17, ¿qué es lo que dijo Jesús? Toda potestad. O sea, otra vez, no sé si eso está claro, pero estoy martillando este principio una y otra vez, de tal manera que aparentemente el antídoto a la ansiedad es ¿qué es el antídoto a la ansiedad? Cuando se disipan las cosas, cuando cambia el reporte del doctor, es literalmente la gratitud. Yo quisiera, si están tomando nota, que escucharan esto. En cuestión de la gratitud en un contexto inconcebible, porque hablar de encarcelamiento, hablar de una iglesia dividida, la gratitud, por favor escuchen esto, la gratitud, y Pablo lo modela esto, la gratitud, como la circuncisión, lo dije al principio, pero la gratitud no es lo que hacemos, es lo que nos sucede. La gratitud no es simplemente la habilidad de ignorar la realidad. Eso sería pensamiento positivo. Eso sería yoga, que para mí es inconcebible que un cristiano haga yoga. Acabo de ofender gente, perdónenme, pero simplemente, me explico, no es encontrar paz contigo mismo. Eso no es gratitud. Y menciono esto porque si alguien va a batallar, alguien va a entrar en aspectos de depresión, alguien va a llegar a un punto de sentirse suicida, es precisamente el escritor de esta carta. ¿Han leído 2 Corintios capítulo 1? Donde dice, perdimos el deseo de continuar. Es simplemente la habilidad sobrenatural de no ser esclavo de circunstancias. Eso es gratitud. Gratitud es tener la habilidad sobrenatural de no depender de mis circunstancias, de no ser esclavo de lo que está sucediendo, quien la haya causado o si yo la causé. Menciono todo esto porque la gratitud, voy a decir una vez más, la gratitud, importante que implica que es una decisión, y si hay una decisión, hay una parte decisiva, como fue la salvación, ¿verdad? La salvación, decidimos decir sí al evangelio, pero es el producto de una intervención divina. Entonces, aquí es donde habla otra vez de que sean presentadas, ruego, presenten sus peticiones ante el Dios de la Biblia con esa gratitud. Él es el objeto, es el Dios que nos lleva a esa perseverancia. Y es entonces, vean esto, es entonces que viene el cambio de las cosas. Si viniera el cambio de las cosas, yo vendería muchos libros y haría mucho dinero, pero no es el caso. Lo que promete el Señor es la paz, ¿no es cierto? En otras palabras, observen que lo que sucede en un contexto donde hay mucha carencia, cuando ruegas, cuando oras, cuando esa oración es el vehículo para incrementar no la oración, no la pasión, ni siquiera mi fe. La oración no incrementa mi fe, la oración incrementa el objeto de mi fe. Mi oración lo que hace, aún por las circunstancias que tengo, es que hace que la fama de Dios se expanda. Es como el evangelio fluye a través de todo ello. Es ahí donde entendemos que lo que Dios promete y lo que Dios da es literalmente su generosidad. Dios da su esencia. En otras palabras, la meta, después de derramar mi espíritu, la meta, lo que sucede cuando literalmente me postro ante Él y declaro que aun cuando yo deseo ir, de predicar el evangelio, aun cuando yo deseo estar con esta iglesia que amo, aun cuando yo deseo, y puedo enlistar todas las cosas que siempre soñé que iba a hacer, que deseo hacer, y veo las imposibilidades, ¿sí? Entendamos que el punto de la historia es que al final de la jornada lo que encontramos es a Dios. Esa es la meta de la oración. La meta de la oración es Dios. No es simplemente que Él responda a mis necesidades que yo tengo. Ahí es donde habla Él acerca de esa paz, la cual sobrepasa todo entendimiento. Una vez más, la manera en que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento es vernos a nosotros como súbditos. En otras palabras,
Versículos 18, 19 y 20 de la Gran Comisión, Mateo 28, son no negociables. Porque son imperativos, son mandatos. Hay que ir, hay que predicar, hay que bautizar, hay que enseñar. Esos son no negociables. Y seremos juzgados, seremos traídos a cuentas en aquel día final, porque son cosas que Dios nos llamó a hacer, nos mandó a hacer. Pero aquí es el punto. El punto es de que esos imperativos tienen que estar basados en un indicativo. El indicativo es el versículo 17, es la potestad de Cristo. Y menciono todo esto porque lo que está en la pantalla. Porque aquí el punto es procesar la oposición al id, la oposición al evangelismo, la oposición a enseñar a otros. ¿Qué es lo que hago? Es que proceso mis circunstancias a través de las circunstancias de Cristo, a través de cómo Cristo. En otras palabras, no podemos convenencieramente enfatizar el versículo 17 de Mateo 28, donde está la potestad, sin olvidar o ignorar cómo es que esa potestad fue dada. Porque acuérdense, capítulo 2 de Filipenses, estando en la misma condición de Dios, no lo consideró como algo a qué aferrarse. No usó su autoridad o su potestad cósmica, soberana y trascendental para beneficiarse a sí mismo. Pablo dice en el capítulo 2 que se va a despojar. Entonces, ¿qué es el punto aquí? De que la soberanía de Dios siempre ha sido una soberanía misionera. El corazón de Dios, su magnificencia, su santidad, literalmente es algo que Él ha desplegado en nosotros. Entonces, por eso es que el punto es cómo usar estas circunstancias para desplegar ese carácter de nuestro Dios. Y la paz de Dios, otra vez, que sobrepasa, Él va a cuidar los corazones y nuestros pensamientos, de tal manera que cuidará literalmente la persona completa, corazones y pensamientos, porque lo que va a hacer, va a usar las circunstancias para darnos la oportunidad de expresar, de vivir, no la mejoría de pensamientos, pero los pensamientos, en este caso, de Cristo Jesús. Termina diciendo simplemente que Él cuidará esos corazones. Él sobrepasa entendimiento y habla acerca de esa meta, que la meta, porque observen que son los pensamientos en Cristo. No es simplemente que las dos hermanas dejen de pelearse, no es simplemente que los hijos se lleven bien o la iglesia deje de estar dividida, es de que ahora nuestra unión sea con ¿quién? ¿Por qué? Porque otra vez, porque Pablo está reconociendo que el problema de la iglesia, la dividida que está la iglesia, el problema de la iglesia no es tanto que hay desavenencias entre ellos, no es tanto de que se infiltraron los judaizantes. Sí, esos son los síntomas del problema de la iglesia. ¿Puedo repetir eso una vez más? Ahí va, otra vez. Contextualicen lo que estoy diciendo, porque ya hablamos bastante del contexto de lo que está pasando, ¿verdad? El problema de la iglesia de los filipenses no es que hay división entre las hermanas, del versículo 2. El problema de la iglesia no es la infiltración de doctrinas falsas. El problema de la iglesia no es la corrupción del liderazgo, que aparentemente no estaban protegiendo a la iglesia. El problema de la iglesia, esos son síntomas. El problema de la iglesia es Cristo. El problema del ser humano siempre va a ser Cristo. ¿Por qué? Porque el problema es que se habían separado ¿de quién? No de entre ellos, es de Cristo. Cuando pensamos en no unirnos en yugo desigual, no es tanto porque es lo correcto por hacer, es porque unirme en yugo desigual crea separación. ¿Con quién? Como soltero. Con Cristo. Entonces yo no puedo idolatrar mi relación amorosa con alguien a expensas de aquel que me amó cuando yo todavía era un pecador. Romanos 5:8. Entonces, en este caso, cuando hablamos acerca de la meta, por eso estamos hablando acerca de cómo Él cuidará sus corazones y sus pensamientos en la unión que tienen con Cristo. Aparentemente, y esto es de la carta de Efesios, escuchen lo que voy a decir, aparentemente, cuando la iglesia está unida con Cristo o a Cristo, alguien tiene que escuchar esto claramente, lo que estoy por decir, cuando la iglesia está unida a Cristo, de la manera en que Pablo estaba unido, ¿sí? En un contexto de dificultades, de encarcelamiento, de división, y esto que estoy por decir es muy arriesgado hacerlo, pero Efesios lo ilustra. Unión con Cristo nos da la habilidad de celebrar nuestras diferencias. Unión con Cristo, sí, y cuando hablo de diferencias, estoy implicando que son los distintivos lo que nos hace ser un varón, lo que nos hace ser una dama, lo que nos hace ser un pastor, lo que nos hace ser un plomero, sí, o sea, hay cosas que fuimos diseñados, creados por Dios, que tiene que ver con nuestras aptitudes, dones, capacidades, inclinaciones. Pero escuchen lo que voy a decir. La unión con Cristo
es el filtro en lo cual procesamos lo que somos. De tal manera que lo que yo soy está basado en lo que Cristo dice, no en lo que yo pienso que soy. Entonces, apliquen lo que acabo de decir a nivel de sexualidad. En cuestión de la sexualidad, sí, a la luz de la Biblia, lo que Cristo dice de la sexualidad, Él dice que la sexualidad no es lo que soy. Cristo dice que la sexualidad es lo que hacemos. Por lo tanto, este argumento otra vez de homosexualidad, lesbianismo y toda desviación moral, sea fornicación, sexo antes del matrimonio, sea adulterio, sexo fuera del matrimonio, va en contra de lo que Cristo dice. Entonces, una vez más, hablando de esta unidad con Cristo, es simplemente la palabra de Cristo que se antepone y define quiénes somos. Entonces, una vez más, unidos a Cristo celebramos nuestras diferencias, porque las diferencias ahora nos unen a Cristo, lo cual nos unen unos a otros. Eso yo le llamaría reconciliación racial. Si tan solo nuestros gobiernos leyeran la Biblia, ayudaría mucho para esto. La mente de Cristo en el creyente, observen esto, es lo clásico que hemos hablado anteriormente, es el deísmo moralista terapeuta o terapéutico, no sé cuál es la palabra correcta ahí, el deísmo moralista terapeuta. Y estoy hablando acerca de esto por el estudio que se hizo aquí en Estados Unidos de una generación tal vez de los milenios para abajo. Ya son los milenios, luego siguen la generación Z y luego la generación Y y no sé qué otras generaciones hay, pero aquí ese es el punto. Cuando se hizo ese estudio entre jóvenes cristianos, y es lo que acabo de describir con respecto a cómo la meta es unirnos a Cristo. La meta no es unirme conmigo mismo, es descubrirme a mí mismo, es simplemente analizarme retrospectivamente, respirar profundamente y tener mis prácticas. No. El punto aquí es Cristo. Escuchen lo que voy a decir. Este teísmo moralista terapéutico es un estudio que se hizo a través de un sociólogo en una de las universidades de Estados Unidos hace ya unas décadas, tal vez 10, 15 años, no recuerdo exactamente cuándo, pero aquí está el punto. El punto es que lo que descubrió entre la juventud cristiana, y entre paréntesis, antes de que piensen los jóvenes o los padres, que estoy siendo prejuicioso en contra de los jóvenes, yo tengo 3, tengo una de 22, una de 20 y uno de 18. Así es que estamos en la misma situación, ¿verdad? Pero los jóvenes, si somos honestos, por lo que se puede describir, los jóvenes son el reflejo ¿de quién? De nosotros. Así es que hasta cierta manera eso es el reflejo de nosotros. En fin, el punto es este. En el estudio que se hizo con respecto a este deísmo moralista terapéutico, es que lo que nuestros jóvenes cristianos creen hoy en día es que creen en un deísmo, o sea, creen que hay un Dios. Pero ese Dios que existe, no niego la existencia de Dios, no es personal y no es el Dios del versículo 17 de Mateo 28, no es el Dios de toda potestad. Es el Dios que existe, aquí está el punto, esto es lo que descubrieron. Esto es deísmo, es creer que hay un Dios, pero porque existe, Él existe para mi beneplácito. Entonces casi es como un sirviente cósmico, es un sirviente cósmico, es alguien que está simplemente para escucharme cuando lo necesito y para protegerme cuando me meto en problemas. Okay. La cuestión de moralista, ¿sí? Como es un Dios que existe, es un Dios que ha sido, y esta palabra siempre batallo para decirla, sanitizado, no sé si está bien dicho, pero lo hemos esterilizado, le hemos quitado, literalmente le hemos limado su santidad, su justicia, y hemos creado una caricatura de Dios. Por lo tanto, es un Dios de moralismo, porque entonces gente mala solamente hay algunos en la vida. Pero pensar en un concepto de depravación, de acuerdo a Romanos, es inconcebible. Además, ¿quién soy yo para juzgar a él, verdad? ¿Quién soy yo para decirle lo que tiene que hacer? Porque el punto aquí es individualismo, es autonomía. Entonces, el punto aquí es que lo que necesitamos es una generación moralista. Es una generación que no se ponga tatuajes, que no se ponga aretes, que sí, otra vez, estoy siendo sarcástico, ¿verdad? Pero otra vez. Es la cuestión de pensar que aquí el punto es regresar a los rudimentos. En este caso, que era el punto de esta carta o de este capítulo, del capítulo 3, regresar a la circuncisión. Y Pablo está diciendo, no. El moralismo o la moralidad es la moralidad de Cristo. Él es el estándar, no lo que hacemos o lo que dejamos de hacer. Y eventualmente terapéutico, porque, otra vez, el punto aquí, como no hay gente mala realmente, lo que necesitamos es simplemente un terapeuta. Necesitamos a alguien que nos ayude a salir adelante, que nos dé un poquito que sea nuestro coach, que sea nuestro entrenador, que sea aquel que nos dé un podcast, que nos dé un entrenamiento, una capacitación, que nos dé un fin de semana, un retiro espiritual, ¿sí? Otra vez, usando lenguaje sarcástico. Yo sé que estoy ofendiendo a mucha gente, pero observen cómo es que ese es el problema de la iglesia hace 2000 años.
y sigue siendo el de nosotros. De tal manera que dice, por último, como buen predicador, ese por último no es cierto, todavía no acaba el sermón. Por último, consideren bien todo lo verdadero. La verdad, en este caso, una vez más, es simplemente el estilo de vida que agrada a Dios. Somos salvos para la palabra de Dios, que es la verdad. Dice todo lo respetable, todo lo que es atractivo, todo lo que atrae, piensen en un imán, ¿sí? Todo lo que es justo. Esta justicia es el carácter de Dios. Esta justicia literalmente es el indicativo de alguien más, no es el mío, es la persona de Cristo, el cual está reflejándose en la moralidad de la iglesia, en la justicia de la iglesia. De tal manera que dice todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En este caso hablamos acerca de lo que es digno de ser reconocido. Es lo que está hablando ahí él. Y termina diciendo, en fin, eso es lo que sucede cuando te conectas a Cristo, independientemente de las circunstancias. Eso es lo que sucede, versículo 8, lo que sucede como producto cuando basas tu ministerio, tu vida, tu matrimonio en el versículo 17 de Mateo 28, en lugar del 18 en adelante. Dice, en fin, esto es lo que quiero que hagan. Quiero que consideren todo lo que está excelente o merezca elogio. Aparentemente la iglesia de los filipenses estaba haciendo lo opuesto, así es que no sé si puedan leer esta lista en lo opuesto. Cada una de esas palabras, piensen en su antónimo, piensen en lo opuesto, y es lo que estaba haciendo la iglesia. En otras palabras, es simplemente que la gracia del Señor es la que literalmente moldea el pensamiento y la vida de la iglesia. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, lo que de mí han recibido y lo que de mí han oído. Una vez más, por eso les dije al principio, recuerden lo que hicimos al principio, que una interpretación saludable de la Biblia siempre lleva a una aplicación de ella. Una vez más, interpretación saludable de la Biblia siempre lleva a una buena interpretación de la Biblia, porque observen cómo está, aparentemente dentro de la vida de la iglesia, uno de los problemas dentro de la iglesia de los filipenses, que es un problema hoy en día, es que había un divorcio entre teología y estilo de vida, entre Biblia y conducta o ética. De tal manera que Pablo está diciendo, es una sola cosa. No hay tal cosa como vida privada y vida pública. No hay tal cosa como, esto es lo que hago en casa cuando estoy enfrente de la computadora y nadie me está viendo, y eso es lo que hago en el ministerio de la iglesia. Eso no existe a la luz de la Biblia. No existe tal cosa, ¿sí? De tal manera que dice él, esto es lo que quiero que hagan, que aprendan de mí, otra vez, que pongan en práctica lo aprendido, lo recibido y lo oído. ¿Qué es el punto aquí? Una vez más, es que la teología y el estilo de vida tienen que literalmente ser casados una vez más. ¿Por qué? Porque es el punto, porque eso lo hacemos para otros y lo hacemos con otros y para otros. Esto que está aquí. En otras palabras, la razón por la cual practicamos lo aprendido, lo recibido y lo oído, lo hacemos porque eso es lo que nos une a Cristo, la obediencia, ¿verdad? Pero eso es el vehículo para el evangelismo, porque es para otros, para que vean a Cristo ejercido, para que vean la expresión. Por eso es que somos embajadores de Él. De tal manera que habla acerca de cómo lo han visto en mí, ¿sí? Pablo habla acerca de cómo tenemos que ser imitadores de Él porque yo lo soy de Cristo. Y otra vez, el modelo de lo que vieron de mí es esto que está aquí abajo. Es que yo soy el tipo de persona que la autoridad con la que hablo, la hablo desde una posición de súbdito. La hablo no de la habilidad que yo he tenido o que tengo de ejercer el versículo 18, 19 y 20. No es mi habilidad apostólica porque predico, porque planto iglesias, porque soy agresivo, porque, ¿sí me explico? Eso no es lo que quiero que imiten. Quiero que imiten el versículo, que mi vida está basada en el versículo 17 de Mateo 28, de que Él tiene toda potestad. ¿Cómo lo sé? Una vez más, por todo lo que ha dicho, por el mandato de alegrarse, por la manera en que está amando a la iglesia real, no a la iglesia ideal. Eso es autoridad, eso es vivir bajo su sumisión. De tal manera que termina diciendo una vez más, Él quiere que pongamos vean la palabra, pongamos en práctica. En mi mente, cuando leí esto, yo me fui a Deuteronomio 6:4, el Shema, cuando habla y dice, oye Israel, el Señor, Moisés hablando al pueblo de Dios, oye Israel, el Señor tu Dios, ¿qué dice? Uno es. Esa palabra que usa Moisés en Deuteronomio, oye Israel, es oye para poner acción a ello. No es oye para que tomes nota simplemente y lo pongas en tu computadora, en tu teléfono, y lo uses como referencia cuando vayas a hacer algún estudio bíblico. Es para literalmente poner práctica. Ahora, contextualicen. Este es el Shema. Este es Israel. Antes, y entre paréntesis, Pastor Hilario, como comercial, este es el libro que sigue. Próxima semana iniciamos Deuteronomio, porque Deuteronomio consideramos que son los sermones de Moisés, precisamente antes de poseer la tierra, porque este va a ser el problema del pueblo de Israel. Como no escucharon la voz de Dios, eventualmente
no obedecieron la voz de Dios. ¿Sí? Entonces, el resto lo conocemos, libro de Jueces. Trágicamente, al final del libro de Jueces, este gran líder de Dios va a decirle al pueblo de Israel: ustedes tienen que decidir qué van a hacer, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. En el libro de Josué. En el libro de Jueces, la historia es trágica porque fallaron a esto. Aparentemente, la iglesia de los filipenses estaban en esa condición. No estaban poniendo en práctica todo esto que está aquí, ya lo han vivido. Era una iglesia que amaba a Pablo, que aparentemente Pablo tenía una relación con ellos cercana y habían aprendido de él, no lo estaban poniendo en práctica. Entonces, aquí el punto es de que reproducimos no solamente lo que sabemos, reproducimos lo que somos. Otra vez, esta cuestión del Señor de paz, haciendo una referencia a Tesalonicenses, ¿sí? En el capítulo 3 se describe, es un término que se describe, y si quieren apuntar esto, es una referencia a Cristo. Él es el Señor de la paz. ¿Sí? Parte de ello es que Cristo nunca prometió resolver la tensión de la vida. Esta es la paz de Cristo. Él nunca prometió ser el sirviente cósmico. Él nunca prometió que tus versículos 18, 19, 20 de la gran comisión de ir y predicar y plantar iban a ser fáciles o iban a suceder como tú querías. Él lo que prometió es potestad. Él prometió ser el Dios, de darte la habilidad que aun cuando predicas y no responde la gente, aun cuando evangelizas y no hay resultado, aun cuando vas contra corriente o en este caso estás encarcelado, estás en una situación disfuncional, dice, esta paz que es Cristo Jesús, basado en el Señor de la paz, que es Cristo, ¿sí? Es la habilidad de perseverar en medio de tensiones, que potencialmente, tensiones disyuntivas, estrella floja, que potencialmente no van a ser resueltas en esta vida. Esa es la posibilidad. No estoy predestinando más tragedias, simplemente dice él: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse. Otra vez, está hablando acerca de eso que habían perdido ellos, ¿verdad? De tal manera que no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. No es más, ¿verdad? Ya hemos hablado acerca de esto. La satisfacción de Pablo no fue por su éxito, de su habilidad de ir y predicar el evangelio. Su satisfacción está en el versículo 17, de que Cristo tiene toda la potestad independientemente de mis circunstancias. Versículo 12, sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. Está expresando lo que es ser satisfecho, está expresando lo que es reconocer la potestad de Cristo. ¿Me explico? Él sabe lo que es cada uno de estos, de tal manera que la pobreza la definimos como el tener o el poseer menos de lo necesario para vivir. La abundancia es tener mucho más de lo necesario para vivir. ¿Sí? Y en este caso, otra vez, la pobreza puede causar desánimo, la abundancia puede causar potencialmente, ¿qué cosa? Autosuficiencia. Entonces Pablo trae ese balance en la conversación y dice: he aprendido, una vez más, he aprendido en medio de mis circunstancias, ya sea pobreza, sea abundancia, como no soy esclavo de las circunstancias, como mi certeza no está basada en el éxito ministerial, en el éxito en el negocio, en el éxito en la salud, en el éxito en el matrimonio, ¿sí? Mi vida está basada en el versículo 17 de la Gran Comisión, en su potestad de autoridad, que es foránea, imputada y transferida. Es que esa autoridad imputada y transferida a mí, escuchen lo que voy a decir, es la habilidad que me ha hecho Dios una persona, un aprendiz. No sé si eso, porque ¿qué sería lo opuesto a aprendiz? En lugar de decir he aprendido, ¿qué sería? ¿Soberbia? ¿Autosuficiencia? Donde mi actitud depende de que haya abundancia o haya pobreza. Dice Pablo, simplemente he aprendido. Déjenme leer el versículo completo: a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Estoy terminando porque el tiempo se me ha acabado, pero el versículo 13, que es uno de los más conocidos, Filipenses 4:13, trágicamente de los más mal interpretados. Otra vez, lo que dije al principio: sana interpretación de la Biblia, sana aplicación de la Biblia. Entonces, importante que es la aplicación, que en este caso yo diría la aplicación es versículos 18, 19 y 20 de la Gran Comisión, Mateo 28, el ir y predicar el evangelio. Si está basado, si su fundamento es cuestionable o su fundamento no es el carácter de Cristo, ir y predicar el evangelio, y otra vez va a sonar completamente prejuicioso, potencialmente es la razón por qué trágicamente como pastores no acabamos la carrera. Trágicamente como matrimonios no acabamos la carrera. Potencialmente como cristianos hoy en día no es que perdamos la salvación, pero estamos viviendo ese moralismo, ese deísmo moralista terapéutico. ¿Me explico? Porque, en fin,
Ya no puedo explicar más esto por cuestión de tiempo, pero el punto aquí es que Pablo está llegando a esta conclusión en un contexto en el cual las circunstancias no han cambiado. El versículo 13, por favor escuchen lo que voy a decir. El versículo 13, hoy en día lo hemos interpretado bajo una mala interpretación, lo hemos aplicado en una mala interpretación porque lo hemos leído el versículo 13 y lo hemos enseñado y predicado como si Pablo lo esté escribiendo después de que salió de la cárcel, después de que las hermanas que estaban en pleito en la iglesia se llevaron bien, después de que el gobierno romano menguó su persecución. Nada ha cambiado. Históricamente se cree que Pablo va a salir de la cárcel, va a hacer un cuarto viaje misionero, va a ser otra vez puesto tras una prisión o va a ser encarcelado y eventualmente va a ser ejecutado. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que Pablo está diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece desde la prisión. Y el punto aquí no es lo que podemos hacer. Aquí el punto es Cristo. Aquí el punto es de que no podemos ir predicando verdades a medias. La promesa no es que íbamos a poder hacer todo. La promesa es que en momentos en los cuales no podemos llevar a cabo lo que fuimos llamados a hacer, o nos vemos imposibilitados, o nos vemos limitados, o alguien más nos limita, vean esto, el momento en el cual nos encaramos con el Génesis, el mundo del Génesis capítulo 3, el momento en el cual arrecia la persecución, arrecia el conflicto, la promesa es que Cristo me iba, dígalo conmigo, ¿qué es la promesa? Es la fortaleza de Cristo, es el ánimo de Cristo, es el aliento de Cristo. Escuchen lo que voy a decir, es que en momentos en los cuales no puedo más, en medio de mi flaqueza, en medio de mi crisis de fe, en medio de mi debilidad física, en medio del luto que estoy viviendo, en medio de que la herida no deja no ha sanado y no ha cicatrizado, y constantemente regreso a esa experiencia. En medio de todo eso, Él promete estar conmigo. Él promete hacerse presente. Él promete ser el todo en mi vida. Él me da la habilidad de decir y confesar a una generación que no conoce de Cristo que para mí el vivir es Cristo. Para mí, el vivir no es que yo lo puedo todo. Para mí el vivir no es, otra vez versículos 18, 19 y 20, no es mi pasión y mi intencionalidad y mi agresividad para cambiar al mundo. Eso es legítimo y es bueno, pero es obvio que hay momentos en los cuales no se va a poder. Pero es en medio de las dificultades, en medio de las limitaciones, que Él despliega su pasión, Él despliega su potestad, donde mis defectos, donde mis carencias son el vehículo perfecto para entender que por los últimos 30 años de ministerio vocacional, el haber ido, el haber plantado, el haber predicado, el haberme entregado, el haberme dado a todo esto, lo hice por el versículo 17, porque Él tiene la potestad. Yo simplemente, a través de su potestad, Él me dio la habilidad de decirle sí a algo que parecía que estaba echándolo en saco roto, a algo que potencialmente siento que no valió la pena, porque puedes decir que esa es la condición de Pablo, y es en medio de ello que 2000 años después, la iglesia está presente. No por la teología correcta de Pablo, no porque los filipenses finalmente hicieron lo correcto, es porque Cristo tiene toda potestad. Es intencional que cuando enseño esto o retomo esta conversación, uso mis gráficas de iglesia, de familia, porque unas cosas que pudiéramos hacer ahorita, en este momento, que creo que es bíblico, o sea, lo veo a través de la Biblia y que sería un paso así instantáneo para mejorar esta conversación, es que necesitamos dejar de divorciar la vida personal de hogar con la vida pública de iglesia. Esa es una de las cosas que crean la plataforma para mala eclesiología, para mala
otra vez, doctrina de la iglesia. Porque esa es la manera en que el mundo vive. El mundo convenencieramente, ustedes observen por todos lados. O sea, eventualmente los medios sociales ha forzado a mucha gente, y otra vez aquí voy a ser un poquito crítico, pero lo que estoy por decir se aplica a nivel de iglesia, en el mundo secular y en la iglesia. Y aquí es donde voy. Ustedes han sabido, han visto, y si hacen Google, si buscan ahí en la computadora, van a darse cuenta que ha habido personas que han perdido contratos multimillonarios, en el mundo de los deportes sobre todo, por algo que hicieron, que pensaron que estaba en lo secreto, que nadie lo iba a ver. A alguien le tomó una foto, o pudo haber sido una foto a la pantalla, lo publicaron y el resto lo conocemos, ¿no es cierto? ¿Qué es el punto? Es el punto, que la eclesiología, la doctrina de la iglesia, es lo que es eclesiología, la doctrina de la iglesia, tiene que verse desde la perspectiva que los secretos en esta vida son mitos. No existen secretos en esta vida. Y menciono todo eso porque en este caso la transparencia que es requerida no la vivimos ni la expresamos porque tenemos que ser transparentes. La vivimos porque podemos ser transparentes. O sea, somos cartas abiertas de Pablo, ¿no es cierto? Entonces, menciono esto porque de una manera muy sutil, mientras sigamos perpetuando la mentalidad de clero y, ¿qué es la otra palabra? Laicos, clero y laicos, mientras creamos esa diferencia donde convenencieramente, regresando a las gráficas, recuerdan que puse la cuestión de un círculo rojo y círculo azul, y puse liderazgo adentro y puse miembros de iglesia afuera. En el ejemplo de la familia, padres adentro, hijos afuera, y no tuve tiempo para explicar eso, pero recuerden que las diferencias son en función, no son en esencia. Entonces, cuando la iglesia a través de los años creó esa división de clero, o de pastores, o de profesionales, o profesionistas, teólogos, y el resto de la congregación, mientras sigamos perpetuando eso, estamos tomando estos principios de la gráfica, pero en lugar de esencia, en lugar de función, los hacemos de esencia. Entonces la clásica es que cuando tengo un problema serio, hay que hablarle al pastor para que venga a orar por nosotros. Otra vez, no hay nada mágico en el pastor, ¿no es cierto? El acceso a la palabra de Dios, al Espíritu Santo lo tenemos todos. Entonces, hay pasos que podemos tomar así poco a poco respecto a ello. Al final de la conversación, Pastor Gerardo, te diría esto, que el problema es teológico, es doctrinal. Es mala doctrina cuando tenemos mala eclesiología. Los frutos de la raíz del evangelio, el gozo, es uno de los frutos. Y una de las cosas que Pablo va a usar Filipenses para recordarnos, y es una de las, si pueden llevarse algo de esta carta, es la habilidad, esto es lo que es el evangelio, es la habilidad de no ser esclavos de las circunstancias. Eso es parte del mensaje de la carta en general. Entonces, esta cuestión de alegrarse o de gozarse, definitivamente es una de las cosas que emanan de. En otras palabras, el gozo o la alegría no me llevan al evangelio, emanan del evangelio, emanan de la supremacía de Cristo, emanan de la autoridad de Cristo. Entonces, tu pregunta tiene que ver, o la estás diciendo que si es mandato o si es algo que tengo que sentir. Yo argumentaría, otra vez estoy respondiendo desde mi perspectiva, si pudiéramos, yo no creo que la Biblia se opone a lo que el hombre siente. Yo no creo que la Biblia se opone a ello. Pero la perspectiva que yo entiendo o veo en la palabra de Dios es ver la vida como un tren. Como un tren. Y en un tren ustedes saben que la máquina va al frente, porque es la que guía, es el poder, es el motor que guía el resto del tren. Y el último de los vagones en los trenes típicamente es lo que se le llama cabús, que es un vagoncito medio cuadrado, que creo que es la cabina donde descansan los locutores, ¿se llama? ¿Cómo se llaman los que manejan el tren? Ok, no sé, pero el punto es este. Ese último vagón, que es típicamente el de los trenes, no sé si se están imaginando ahorita, a la luz de la Biblia, yo creo que esos son los sentimientos en la vida del hombre. Es parte del tren, pero tiene que ser el último. ¿Qué estoy diciendo? Que en la cuestión de, otra vez, en este caso del evangelio, de la regeneración, del cristianismo, entendemos que inicia o se lleva a cabo en el espíritu del hombre. El espíritu es vivificado, es traído de muerte a vida. Espiritualmente somos, es por eso el énfasis que hice hace rato, y no sé si captaron mi énfasis en eso, pero ¿recuerdan cuando hablé de Abraham y cómo fue declarado como justo? Es una declaración, es una afirmación, es una afirmación legal. No tiene nada que ver con la conducta de Abraham ni con los sentimientos de Abraham. Es Dios diciendo, porque has creído, eres justificado.
Entonces yo argumentaría que eso sucede al principio. La máquina, el motor del tren, es el espíritu del hombre. Obviamente poseído, transformado por el Espíritu Santo. Yo argumentaría que lo que sigue en los vagones es el intelecto. Es por eso que Pablo habla de la renovación de vuestro entendimiento en Romanos capítulo 12, porque es un proceso, es la santificación, ¿verdad? O sea, gradualmente estamos ejerciendo lo que ya poseemos, que es la mente de Cristo, porque acuérdense que en la salvación poseímos todo lo de Cristo. Entonces, ya la mente de Cristo ya habita en nosotros. El problema no es que no habite, el problema es que no sabemos que habita, o el problema es que no sabemos cómo ejercerla, la mente de Cristo o los sentimientos de Cristo. Entonces, en este caso, en cuestión del tren, regresando al tren, es un proceso. Ya habita, ya fuimos posicionados en la mente de Cristo, pero ahora tenemos que poseerla. Entonces Pablo en Romanos habla acerca de esa transformación de nuestra mente. Y otra vez, yo argumentaría que en ese proceso de justificación, de santificación, al último pongo los sentimientos. Lo difícil, mi hermano, de lo que acabas de preguntar, Adán, y qué bueno que me preguntaste eso, que estás haciendo esa pregunta, es precisamente que si somos honestos, somos una generación de cristianos que lo que está guiando al tren es el cabús. ¿No? ¿Sí? A ver, seamos honestos. En otras palabras, los sentimientos no son un problema. Cristo experimentó los sentimientos. Pero los sentimientos no pueden ser el motor de arranque de la vida del cristiano. Por razones obvias. Vemos el mundo, vemos la iglesia y simplemente vemos a los filipenses y no está funcionando. Hay un orden, un patrón que el Señor establece cómo funciona y cómo se mueve la máquina, el tren. Retomando la perspectiva de Filipenses, lo que Pablo va a enfatizar en Filipenses, hace rato en la pregunta previa hablé de cómo Filipenses se enfoca en no ser esclavos de las circunstancias. O sea, acuérdense que he estado usando la palabra súbdito, que espero que le esté usando bien. Si estoy usándola bien, es una palabra correcta, súbdito. Entonces, versículo 17 de la Gran Comisión, toda autoridad, toda potestad. Capítulo 2 de Filipenses, toda rodilla se dobla, Entonces, el punto es este. El punto es de que Pablo está diciendo, el preámbulo para que no seamos esclavos de las circunstancias es que seamos súbditos de Cristo. Porque si rehusamos someternos a Cristo, si rehusamos recibir de Cristo lo que está en la pantalla, su fortaleza, y lo hacemos o tratamos de hacerlo el sirviente cósmico que promete sacarme adelante de todo, lo cual no es cierto, ¿sí? De que Él me saca de todo, no es cierto, no es, en el sentido de que, otra vez, y aquí puedo volver a predicar, Pastor Hilario, y me veo tentado a predicar otra vez, pero es el entender de que mis circunstancias deplorables, conflictivas y trágicas que sean, no alteran el plan redentor de Dios. Dios no está tronándose los dedos, tratando de figurar qué va a hacer con su siervo Pablo, que se descuidó el Espíritu Santo y lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Ese no es Dios. Entonces menciono esto porque el yo hacerme un súbdito de Cristo, que lo que produce esa sumisión a Cristo es el versículo 18, los imperativos, el mandato de ir, aparentemente no súbdito de Cristo, es ser súbdito de circunstancias. Entonces lo que acabas de mencionar ahorita, hermana María, es el hecho, con lo que acabas, la referencia de la oración. Pablo no solamente está ayudándonos a no ser esclavos de circunstancias, pero aquí está otra cosa súper atractiva, que es donde entra este versículo. Pablo, por estos 4 capítulos, nos ha enseñado cómo es que Cristo, como Él tiene toda potestad, usa las circunstancias. Y eso es bien difícil de afirmar y de creer, sobre todo cuando el luto está presente, sobre todo cuando el daño es irreversible, cuando la traición, cuando el dolor, cuando el espíritu del hombre, del cristiano, ni siquiera sabe cómo articular palabras ante Dios, porque te consume el dolor, el sufrimiento, la enfermedad. No sé si estoy conectando con alguien en ese sentido. Entonces, Pablo es obvio que está hablando desde una perspectiva no solamente teológica, doctrinal o intelectual, pero Pablo ha afirmado, y Pablo lo va a modelar, todo lo que hemos hablado por 4 semanas puede ser exclusivamente afirmado, vivido, experimentado, esta fortaleza
es la obra del Espíritu Santo. No es simplemente la capacidad del cristiano de crecer en conocimiento. Eso es importante. Por eso es que la dependencia del Espíritu Santo es no negociable. Porque esto es más que simplemente una clase, una terapia, una recomendación o una fórmula para salir adelante. Es la habilidad del Espíritu de Cristo, ayudándonos, llevándonos y usando las circunstancias para exaltar, en este caso, su autoridad, su potestad que hemos hablado.